Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar por segunda ocasión con el historiador oficial de Puerto Rico, doctor Carlos Hernández Hernández. Bienvenido nuevamente. Saludos, para mí es un placer, siempre un privilegio compartir contigo. Esto es un episodio bien interesante porque no tiene una temática. Porque yo la otra vez me di cuenta de que, este doctor Hernández es una persona con la que tú hablas y aparece un montón de tangentes y un montón de cosas y la conversación es interesante por demás, se convierte como en una tertulia sin que necesariamente haya un tema específico. Claro. Entonces me pregunta, ¿de qué lo vamos a hacer? Y yo, eso es lo de Tema menos. libre. Tema libre, tema libre. Muy bien. Yo recientemente publiqué un episodio sobre, y le puse un título provocador, le puse Fascismo Caribeño, Ujú. la tercera posición y el nacionalismo albizubista. Wow, mira eso. Interesante. Interesante. Ujú. ¿Tiene conocimiento de una publicación que hizo el expresidente de la UPR, Ferrao, sobre Sí, Albizu? sí. ¿Qué piensas sobre Sí, eso? Si sí. pudo leer. Ahí, ¿verdad? Hay un muchacho que acaba de producir bastantes documentales sobre Albizu. Ahí Ujú. se me escapa el nombre a él, ya mismo lo recuerdo. La cosa es que él hace un cuestionamiento completo de ese texto. Dice que no, que todo el análisis de Ferrao es un análisis del discurso. Dice, mira, todo esos simbolismos de Albizu ¿cómo se llama esto? Con la hoja de Cruz de Malta, etcétera, pues implica un acercamiento al fascismo. Y dice, no, 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 no. Entonces el muchacho desmonta cada una de esas teorías. Tiene un artículo como de 40 páginas. Después te puedo dar el vínculo con él para que lo puedas entrevistar. Es un Qué muchacho bien, gracias. extraordinario. Es apellido Marichal, segundo apellido. Ok. Su mamá es la persona que dirige el Museo de Historia de la Universidad de Puerto Rico y él es un tipo que se fue a España a estudiar. Después que se graduó de la Universidad de Puerto Rico se fue a España, muy joven, un muchacho joven, y se ha dedicado a hacer documentales sobre la vida de Albizu. Escribió una tesis como de 700 páginas sobre Albizu, ¿verdad? Entonces, los documentales han ganado premios y todo. Un tipo muy exitoso. Acaba de ganar un premio en Nueva York justamente. ¿Y qué es Y historiador? él es historiador, sí. Pero además de historiador estudió cine también. Mm. Tiene 2 maestrías en cine y después estudió historia creo que fue en la Complutense de Madrid, porque su papá o su abuelo es de origen español y él adquirió la ciudadanía, o sea que no tiene problema con estar en España, etcétera. Y el trabajo es excepcional. Y entonces él cuestiona, ¿verdad? Muchas de las tesis de, de este señor, ¿verdad? De Ferrao. Luego Ferrao tiene otro texto más sobre los que participaron en la guerra civil también, que es como si fuera un panfleto, ¿verdad? Que hasta cierto punto pues logra, ¿verdad? Articular una serie de cosas de la participación de los boricuas. Después hubo un trabajo, yo creo que simultáneamente, de unos historiadores que se fueron a la Unión Soviética, antes de cerrar la Unión Soviética y buscaron mucha de esa información de la guerra civil, una cosa interesantísima, ¿verdad? Así que Disculpe, sí, ¿guerra civil rusa o guerra civil española? española, la guerra Ok. civil española. Y muchos de esos archivos los tenía Rusia. Y esta gente sacaron un libro como 700 páginas, un libraco extraordinario, ¿verdad? Pero volviendo al Visu, pues
se ha creado todo este imaginario de que Albizu era fascista, etcétera. Yo creo que el asunto de Albizu fue que el hecho de educarse en Estados Unidos, él creyó justamente en todo ese derecho, vamos a llamarle burgués, democrático, etcétera. El hombre se creyó eso definitivamente. Yo tenía un profesor que decía que le pusieron una bomba de tiempo en el corazón, lo operaron allí, simbólicamente, obviamente, una metáfora de él, y él creyó en eso. Él creyó incluso que si lograba hacer una especie de revolución, las Naciones Unidas, el mismo Estados Unidos iba a conceder la independencia, cosa que no era correcto, porque no. Decía José Martí, el artífice de la Revolución Cubana, decía que un ejército sin pueblo es una tropa de bandidos. O sea, si tú no tienes el pueblo que te apoye, pues no tienes nada, ¿verdad? Lamentablemente. Déjeme añadir algo que usted dijo algo que mucha gente puede malinterpretar. Ujú. Cuando habla de la Revolución Cubana, hablamos de la Revolución De Cubana del siglo independencia. XIX. Exactamente. No Exactamente. hablamos de lo de Fidel No, no. Castro, no, son cosas No, eso es diferentes. son dos cosas distintas, exacto. Ujú, Es José Martí como tal. ujú. Y él decía eso, o sea, nosotros no tenemos pueblo. Es bien interesante, como tú dices, a veces yo salto un tema a otro. En el caso de Martí, señores, esto mucha gente no lo sabe. La Revolución Cubana, muchos de los revolucionarios cubanos creían Ujú. en la integración con Estados Unidos. Oh, sí. Eran más creyentes en la estadidad, en la integración, que la misma independencia, ¿verdad? Es claro que la guerra del 68, pues hasta cierto punto logró, hasta cierto punto, ¿verdad? Minar ese pensamiento estadista, pero estaba ahí, incluso en Puerto Rico. Incluso en Puerto Rico, muchos de esos revolucionarios que estaban en Nueva York, que se acaba de publicar un texto buenísimo sobre los colores de la bandera, se llama Joseph Harrison Flores. Acaba de sacar un libro buenísimo, ¿verdad? Sobre los colores de la bandera, qué será de este color, qué será del otro. Él lo aclara todo un texto. El texto acaba de salir hace 1 o 2 semanas. Pero ese no fue de la controversia, que yo había escuchado unos bochinches de pasillo, que Sí, parece sí, que hubo como que sí, unos trabajos paralelos, porque hay una otra historiadora que sacó un libro similar. sí. Sí, hay Yo una no sé. discusión enorme, ver si la, si el color de la bandera era azul cielo. Y él dice que ese color azul cielo lo escogieron los macheteros. ¿Verdad? Los macheteros lo hicieron suyo. La bandera de los macheteros era ese color. Pero el Mm. color tradicional, que se da justamente en Nueva York, en toda esta discusión que estamos teniendo ¿verdad? De la Junta Revolucionaria que se reúne en Nueva York, era el mismo de la cubana, o sea, es el mismo color, pero a la inversa. O sea, Ok. que ahí no hay, entonces él discute todo en el texto, un texto buenísimo, ¿verdad? Porque logra meterse en archivos, etcétera, ¿verdad? Una gran contribución de Joseph Harrison, extraordinario, un texto extraordinario. Pregunta que le hago, Ujú, porque menciona Betances y em, menciona la estadidad, ujú, incluso dentro de la Cuba del siglo XIX. Yo leí hace un tiempo atrás un texto del historiador de San Germán, no el oficial, no el oficial, pero es historiador y él ha presidido la Academia de la Historia de San Germán. sí, sí, Eh, ese Carlos Carlos Rivera, Rivera, sí, sí lo el conozco. segundo apellido es Sí, Vélez. sí, Él escribió un libro ujú, sobre el ciclo de recreo de San Germán. sí, 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 Y en ese libro hay una parte en donde él cita a un gobernador de Puerto Rico, no me acuerdo cuál, que era contemporáneo a Betances, que acusa a Betances de estar conspirando con los norteamericanos. Quién sabe para qué, pero que claro. potencialmente para pues, hacer que Puerto Rico fuera parte. Incluso menciona unas supuestas visitas que le hicieron unos oficiales de la Marina de Guerra de los Estados Unidos que desembarcaron en Mayagüez, que había un buque de guerra Ujú, norteamericano en Mayagüez, cuyos oficiales se bajaron y ujú, comieron en la casa del doctor Ramón Emeterio Betance. Cuando yo le comento eso a uno ¿verdad? Una amistad que yo tenía, me dice, eso hay que tomarlo con pinzas porque puede ser que se trate de este gobernador puertorriqueño que era militar, no, español, diciéndole a la metrópoli, sí, esto es lo que hay, porque hay una tradición de déjame exagerar las cosas ujú, para hacer que que la se muevan los metrópoli y las demás. autoridades vean mi Claro, claro. accionar como algo, wow, este Ujú, tipo es ujú. el Claro, claro. administrador Ujú. brutal. ¿Qué piensa usted sobre eso? Mira, Betance incluso gestionó la ciudadanía norteamericana.
para decir una cosa como eso es terrible para mucha gente, ¿verdad? Me Que imagino. Gaetán se quiera hacer ciudadano americano. Hay documentos que lo prueban, ¿verdad? Pero él lo hace estratégicamente, como tú dices, ¿verdad? Esa vinculación con Estados Unidos porque es una forma de presionar. Ahora, en el caso de España, en todo momento hay una represión, ¿verdad? Por parte del gobierno español. Acabo de ir a una presentación de un libro eso fue en Guayama el sábado, Ujú. de un señor que descubrió un documento de represión contra una organización que se llama la Torre del Viejo, que aquí se vincula con los famosos boicot que le hicieron los autonomistas a los españoles en los albores del año 1887, que para los Y se autonomistas, menciona en ese libro del y doctor se men- y Rivera Vélez. pero ese texto como tal refleja que creo que fue en Yahueca, eso es en Arroyo, Ok. muy cerca de Guayama, hay un expediente completo. Metieron presos cerca de 49 personas, señores. 12 o 14 fueron a Puerta de Tierra, a la cárcel de Puerta de Tierra, y otros fueron a Ceuta, se lo llevaron a Ceuta, se lo llevaron a Madrid. Eso. Diablo. Cuando llegan a Madrid, los individuos están sin ropa, porque obviamente estaban en el trópico, ¿verdad? Y entonces allá los presos españoles empiezan a pelear con ellos. Luego, ¿verdad? Los conocen, que no son tipos peligrosos, que al contrario. Y entonces empiezan a darles ropa, empiezan a, ¿verdad? De alguna manera solidarios con estos individuos. Te estoy hablando del 1897. Y no es hasta febrero del 98, señora, a los albores de la invasión norteamericana, que logran que la reina le dé un perdón, los indulte. Todavía con el perdón no quería soltar a los individuos, señores. Así que España no quería salir de Puerto Rico, ¿verdad? Jamás en la vida. Quería Oye, tenerlos ahí, pero importante para la gente que no sepa, Ceuta está en el norte de África, de África. Sí, señor. A ese nivel. lejísimo. Lejísimo. Eh, Exacto. Ahí llevaron a estos pobres individuos que eran campesinos, no eran tipos ilustrados. O sea, la persona hacía la comparación con la intentona de Yauco. ¿Verdad? ajá. Entonces la intentona de Yauco pues, eran unos individuos más o menos burgueses, ¿verdad? Que tenían cierto acomodo social. Eso no les pasó nada, nada en lo absoluto. Estos no, estos fueron torturados. Esta gente fueron, señores, en el caso de los compontes, que como tú mencionas a Carlos Rivera Vélez, tiene una historia extraordinaria de cómo un individuo empiezan a darle con garrotes en la espalda. Dijo, como yo soy un hombre, vamos a ver si aguanta, yo voy a aguantar lo que sea. Ese castigo empezó a las 8 de la noche y terminó a las 10 de la mañana del otro día, dándole por la espalda como si fuera como un látigo, con un garrote. Hasta casi muerto lo dejaron al individuo, ¿verdad? Así que ahí tú puedes entender el imaginario de la gente cuando llegan los norteamericanos porque lo ven como una forma de liberarse de de esa cosa tan terrible, ¿verdad? Que fueron los compontes. A los individuos le ponían unas varillas y le sacaban las uñas, ¿verdad? Los torturaron. Entonces, esto es bien interesante porque luego los defensores del autonomismo van a coger ese momento de 1887 como el bautismo de fuego del autonomismo. Entonces, en Puerto Rico se crea yo diría, la ideología de que el puertorriqueño ama lo mejor de los dos mundos. Y parten precisamente de esa teoría del autonomismo como ¿qué es lo que el puertorriqueño quiere? No es lo que el puertorriqueño quiere, es lo que los historiadores y los pensadores de ese momento crearon en la gente, todo ese imaginario. Cuando tú haces un ensayo historiográfico desde Puerto Rico prácticamente hasta el día de hoy, ¿verdad? Tú puedes ver esa defensa frente al grito del Are, que para los autonomistas eso fue una raquítica algarrada, decía Muñoz Rivera, frente al grito del Are, que fue el grito, ¿verdad? Presunto grito por independencia, frente al otro, el otro tiene un significado porque luego los autonomistas logran, ¿verdad? Ese estatus para Puerto Rico. Entonces, en el análisis historiográfico tú vas a ver cómo se defiende la idea autonomista a lo largo del tiempo. Pedreira, por ejemplo, Tomás Blanco, que fue la generación del 30, empiezan a darle una forma a la gente. Esto es nuestra realidad. Bueno, el último capítulo de Pedreira, que es una cosa excepcional, es prácticamente el 80% del proyecto del Partido Popular. Eso lo van a tomar prácticamente igual. En el caso de Tomás Blanco, el hecho de ser médico, pues le damos una estructura más científica al asunto, ¿verdad? Le damos una cuestión mucho más de ciencia natural. Y era un crítico incluso de Pedreira, ¿verdad? Le hace críticas a Pedreira, porque Pedreira pues tiene un discurso un tanto, ¿verdad? Pesimista. Y este hombre no, este hombre estaba clarísimo de que... Entonces, toda esa discusión que te traigo del autonomismo
para ellos el bautismo de fuego, lo que le da sentido, ¿verdad? A esa herencia, vamos a llamarle nacionalista, es eso, es el año 1887. Ok, Eh, pero volvamos un momento a lo de Betances, que me dijo que Sí, en sí, efecto gestionó una ciudadanía americano, estadounidense. sí, señor. Eh, eh, pero ¿llegó a considerar la estadía para Puerto Rico o no? Yo entiendo que no, yo entiendo que él, ¿verdad? Cuando tú analizas la historia de Betances, que está bien, bien relacionada a la historia de la República Dominicana, Ujú. recuerde que la República Dominicana, la estadidad con Estados Unidos perdió un voto por un voto en el Congreso de Estados Unidos, señores, porque los americanos querían la bahía de Samaná. Y entonces los dominicanos dijeron, pero ven acá, nosotros hemos luchado tanto, 20 y pico de años presos con los haitianos, y vamos a dejar que haya una restauración, pero ¿qué es esto? Entonces se dice que las armas de Grito del Are, Betances se las da a justamente, ¿verdad?, a los revolucionarios que están luchando en la República Dominicana para mantener su independencia. Así que en ese sentido, Betances era uno de los grandes ilustrados, ¿verdad?, de ese movimiento. Así que en ese sentido yo pienso que sí, que él fue independentista, ¿verdad? Pero más que independentista, veía la independencia como algo mayor, ¿verdad? Por la siempre esta construcción de que Puerto Rico no puede subsistir por sí mismo, etcétera. Cuando vemos a Singapur, que es mucho más pequeño y ya hace lo que quiera, ¿verdad? Y está no solamente consume sus productos, los exporta, ¿verdad? Lo que pasa es que yo le decía a un compañero antier, mira, si tú eres ineficiente en la colonia, en la estadidad, en la independencia, pues no va a ser un tipo exitoso. Es la eficiencia. Eso no tiene nada que ver con el estatus, tiene que ver con que tú seas lo suficientemente eficiente para lograr las cosas. Claro, no podemos ser tampoco ingenuos, ¿verdad? Que hay toda una estructura, porque tú tienes un gobierno que es un imperio y estructura la colonia, no, ¿para qué? Pero ¿cómo tú vas a crear en la gente un sentido de pertenencia y un sentido de que pueden? No, tiene que tener lo contrario, ¿verdad? Así que lo que yo planteo, y estoy en una contradicción total, esa eficiencia es producto, ¿verdad? De una conciencia que han asumido a través de la historia de su vida y se da cuenta de que si tú no agarras el toro por los cuernos, como dicen los españoles, tú no puedes echar para adelante, ¿verdad? En el estatus que sea. Y no estamos hablando de independencia ni del el gran combo, ¿verdad? Del Estado Libre Asociado Agrandado, ni la estadía. Estamos hablando de eficiencia. ¿Cómo tú puedes ser eficiente en un proyecto que te enseñan a no serlo, a ser dependiente, a ser un individuo que tú no puedes, porque si tú puedes, ¿qué sentido tienen entonces las cosas? Entonces, la educación es una educación que parte precisamente para ir cortando las raíces como los bonsai. Los bonsai. Lo terrible de los bonsai es que se reproducen. Tú tienes frutos pequeños, ¿verdad? De los bonsai, pero llegan hasta cierto estado. Ese es el caso de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes ser más grande? Pues ahí ya eso es otra discusión, ¿verdad? El caso que tú planteas de Betance, el caso de Albizu Campo. Lo que pasa es que no trascendieron la cuestión de hacer posible el gobierno, ¿verdad? Yo no, déjame ver cómo te lo explico. Sería como si fuera un estado paralelo, ¿verdad? Lo que hicieron la gente del Congreso surafricano. Mientras la independencia se quede en una cuestión puramente de filosofía y no se conciba la independencia como tal, de vivir la independencia. Tú no puedes lograr la independencia, punto, porque tú estás colonizado por completo. ¿Cómo tú logras crear esa dependencia, esa descolonización dentro de ti en un estado paralelo? Pues eso no se lo plantea ni siquiera los independentistas. Imagínate a ver si yo me pongo a filosofar con compañeros pipiolo. Digo, ¿por qué no hacen una elección de los independentistas en Puerto Rico? Es quien gana, qué sé yo, hay como 50,000 variantes de independencia Oh, y sí. tú creas un estado, ¿verdad? Al lado. No, 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 eso es inimaginable, eso no se lo plantean porque se queda en la idea. ¿Qué hace un Muñoz Marín, verdad? Que originalmente era independentista. Pues dice, mira, dentro de la situación que tenemos, que es una situación de guerra, ¿verdad? Estados Unidos estaba buscando la manera de buscar un albacea que pudiera de alguna manera, ¿verdad? Trabajar con ese asunto de la pobreza en Puerto Rico y Muñoz Marín cumple ese propósito. Que si se vendió, que si traicionó. Mire, si lo ponemos en términos prácticos, fue un individuo pragmático, ¿verdad?
pragmático. Dijo, yo voy a hacer esto, voy a lograr esto, hasta cierto punto me van a dejar hasta aquí, porque no van a dejarme avanzar más de lo que yo quiero, y hago un cambio, ¿verdad? Y viene todas estas operaciones que creó Muñoz Marín, ¿verdad? De la Operación Serenidad, de la educación, ¿verdad? Con la DIVESCO, la División Educativa de la Comunidad, hicieron cosas extraordinarias. Yo sería ¿verdad? Un mezquino si no reconozco eso. Pero eso hasta cierto punto, como un cuadrilátero, ¿verdad? Hasta aquí llega, hasta aquí. No puedes pasar de esto porque, bueno, incluso la Operación Serenidad, que fue la que creó el Instituto de Cultura, creó todas las artes en Puerto Rico, etcétera, hasta eso lo miraba a Estados Unidos con recelo. No, porque imagínate, lo que pasa es que se dan cuenta de que este país es ingobernable en el sentido, ¿verdad?, de lo que es la cultura. Y la gente sigue, ¿verdad?, de alguna manera buscando un norte. Lo que pasa es que experimentar un norte conllevaría una ruptura con esa realidad. Y la gente no está dispuesta a hacer esa ruptura. Me atrevo a decir que hasta incluso algunos independentistas tampoco. Tampoco. O sea, cuando tú hablas de independencia y tú quieres negociar una ciudadanía, etcétera, pues mire, señores, mucho cuidado con eso. Porque la mayoría de los países que han venido a la independencia, primero que son pobres, ¿verdad? Primero que han tenido que luchar muchísimo para construir un país. Yo hablaba una vez con un africano que me decía, muchachos, ustedes son millonarios. Nosotros teníamos, cuando Inglaterra se fue de aquí, teníamos una carretera de 10 kilómetros. Y ustedes tienen centros comerciales, tienen autopistas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Pero claro, no hay una contradicción porque tenemos todo un aparato discursivo, ¿verdad? De educación que nos vende una idea muy distinta, ¿verdad? Y la gente, pues se crea en eso. Tú no puedes esperar una cosa distinta. La excepción es el que piensa distinto. Pero no es la regla, esa no es la regla, esa es la excepción a la regla. Ok, yo quiero ir un momento a 1898 porque son unos planteamientos paralelos a otros que yo he hecho. Ujú. Y me gustaría ver si de una vez y por todas puedo contestar unos interrogantes que yo tengo respecto a 1898 y la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. Claro. Yo, por lo que he podido ver, yo tengo una hipótesis y la he compartido de que la razón por la cual los puertorriqueños son tan hospitalarios y reciben con manos abiertas al ejército estadounidense se debe precisamente a, al nivel de represión que España tuvo Claro, y que ejerció en Puerto Rico. seguro. Pero lo que todavía no está claro es, lo que todavía no entiendo a profundidad, porque me está diciendo algo similar, ese sentimiento antiespañol que refleja un sector importante de la política puertorriqueña del siglo XIX, los autonomistas. ¿Hasta qué punto la población general Ujú. tenía conocimiento de esto? ¿Hasta qué Claro, punto compartía ese sentimiento claro, antiespañol? ¿Y cómo eso justifica claro, darle la bienvenida al ejército claro. norteamericano? Eso Porque es una yo tengo, excelente pregunta. ajá, Excelente pregunta, porque cuando uno habla de estos grandes mogules, ¿verdad? Brillantes, como los que acabo de mencionar, Pedreira, Tomás Blanco, etcétera, incluso, ¿verdad? El de Cuba, pues estos son personas privilegiadas, no es el pueblo común y corriente. El pueblo común y corriente está sufriendo las consecuencias. Los pueblos, yo no quiero ahora hacerme el gran intelectual distanciado de la gente, porque eso no ha sido mi vida, ¿verdad? Yo he estado muy cercano a la pobreza y he vivido en situaciones extremas con campesinos, etcétera. La gente tiene una forma distinta de obrar, muy distinta, muy distinta. En el caso nuestro, si nos vamos al siglo XVII, el siglo XVIII, donde España vino 19 veces a Puerto Rico, bueno, antes del 18, el 17, pues la gente tuvo que buscar una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Iba a decir el narcotráfico, que es prácticamente lo mismo. La piratería. Entonces tienen los vecinos y empiezan a negociar, ¿verdad? Su forma. En la psiquis nuestra, en nuestro ADN, está esa forma. No es la forma de corrupción, como dicen que somos corruptos ¿verdad? Por genética. No. Ese sentimiento es un sentimiento de supervivencia, porque ¿qué iban a hacer la gente? ¿De qué iban a vivir? Incluso hasta los gobernadores los metían presos porque negociaban con jengibre, etcétera, ¿verdad? Que era totalmente ilegal. Entonces, por un lado va la gente tratando de sobrevivir y por otro lado van estos pensadores, ¿verdad? Y esta gente que dice que cuando los norteamericanos irrumpen en Puerto Rico, crearon un trauma y hay toda una teoría del sesgo de cómo la gente sufrió. Señores, estamos hablando de la clase dominante, ¿verdad? De la clase gobernante. No estamos hablando de los pobres de Jayuya ni los pobres, ¿verdad? De Guánico. Esos son otra gente. Esos individuos estaban prácticamente
olvidados por completo, ¿verdad? Y aquí se pasó un hambre tan terrible. Hay un texto extraordinario que narra, ¿verdad? Cómo la gente se fue al Hawái engañados por todos estos terratenientes norteamericanos y cómo los engañaron y cómo aquí se veía tanta y tanta y tanta hambre que la gente mataban a las vacas, ¿verdad? Y se las comían, los come vacas, le decían. Entonces, esos individuos, primero que no saben leer y escribir, cerca del 80% eran analfabetas en este país. Esta gente no están pensando en el gobierno en lo absoluto, no se sentían, no leían periódicos, no eran parte de esa realidad, ¿verdad? Ajá, ajá. Las, las, eh, las naciones se construyen, no son esenciales, no es la esencia, como dice Roy Brown en la canción de Boricua en la Luna, ¿verdad? Y sería Boricua, no, eso no es correcto. La nacionalidad se construye y ese construirse pasa en Puerto Rico. Yo diría el siglo XX es donde la gente hasta cierto punto se siente parte de ese gobierno, ¿verdad? Se siente parte de esa realidad porque los excluyeron, los que llegaron, pues lo van a excluir. Ahora, en el caso hay una serie de memorias extraordinarias, ¿verdad? O'Reilly, por ejemplo, que narra que la gente en Puerto Rico se conforma con tener un pedazo de terreno y entonces pescan un ratito y entonces tienen 2 o 3 plátanos, ya están contentos, la casa no tiene ni siquiera muebles en lo absoluto. Es la supervivencia por completo. Esos individuos no estaban pensando ni en los americanos ni en España ni en lo más mínimo, no se sentían parte de esta gente. Y esa gente de Yahueca que estaba hablando la que presentó el libro, Ujú. se sentían que estaban excluidos de todo ese movimiento, ¿verdad? Del comercio. Entonces, pues, eso le molestaba a estos pequeños comerciantes, ¿verdad? El caso del Grito Velares, que decía Fernando Picó, por ejemplo, que el Grito Velares, más que un estado revolucionario, es un estado de reforma de parte de una gente que están totalmente endeudados porque eran desplazados estos productores en Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, todas las revoluciones, todas en Latinoamérica pasan por esto. No es que se construyó una nación y que esa nación, bueno, el caso de Estados Unidos, señores, es más típico. 1812 que se construye el himno de Estados Unidos. Antes de eso no había himno, ¿verdad? Y entonces tú vas construyendo la nación después que tú asumes el poder, no es antes. No es antes. El caso nuestro, pues claro, como han pasado tantos años, pues este país ha ido acumulando toda una historia y tuvo una defensa de su bandera y tuvo una defensa de la cultura, pero es un caso atípico. En el caso, por ejemplo, tú ves en el caso de México, ¿verdad? Que son movimientos de cúpula, son movimientos donde los hijos de esos españoles pues se van a quedar después con el poder, pero realmente no hay una vinculación con los originarios, ¿verdad? Aztecas, de lo más mínimo. O sea, ellos no se sentían parte de eso, al contrario. Ahí lo que hay es un colonialismo cultural de cómo ellos quieren colonizar a estos mal llamados indígenas, ¿verdad? Y en el caso nuestro es parecido en ese sentido, ¿verdad? El pueblo, al contrario, a los americanos se tiraban al piso porque por fin se podían liberar de toda ahí no había ningún estatus. Miren, señores, el asunto de la estadidad en Puerto Rico para los creyentes de la estadidad es un cálculo económico. Eso no tiene nada que ver con la cultura, en lo absoluto, ¿verdad? Porque de lo contrario, estuvieran leyendo a Virginia Woolf, ¿verdad? Estuvieran leyendo los grandes literatos en Estados Unidos, las grandes historias de los americanos. Eso no es lo más mínimo. Además, la gente no sabe inglés en Puerto Rico, ¿verdad? Ni Cerca siquiera de los un estadistas, que es lo ni más siquiera chistoso. exactamente, eso es lo más increíble, ¿verdad? Y son grandes, grandes, porque es un cálculo económico, es igual que el ejército, ¿verdad? Yo he entrevistado como 100 veteranos, uno tenía la vocación. Me dijo, no, yo fui a West Point, o sea, yo desde chiquito yo quería ser parte del ejército, y fue a West Point. O sea, estamos hablando de palabras mayores, ir a West Point, un individuo trigueño, bueno, el típico puertorriqueño, ¿verdad? Que se parece a Gilbertito Santa Rosa. Y, o sea, que es el típico, no es otra cosa. Y él, no, 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 no. O sea, yo estaba clarísimo. A mí me mandaban de fuera, yo lo hacía. Otros me Sí. dijeron, no, bueno, no, yo me quería casar y no conseguía trabajo y la mujer la preñé. Y entonces tenía que hacer algo con mi vida. Entonces me metía. Esa es la lógica de la gente. Esa es mi No es. lógica también, así fue como yo terminé en el Exacto, postcard. exacto, exacto. Mire, Sí. pero déjeme entonces sintetizar esto. Ujú, Me está diciendo que entonces el recibimiento sí, por parte de la población puertorriqueña al ejército invasor sí. corresponde
a las situaciones del hambre, El a la hambre, situación del claro, hambre y a la situación material. Vamos a ver si esta sí, gente hace algo diferente claro, y mejora claro. nuestra calidad de vida. Y la élite política, su recibimiento Ujú, responde a todo un historial de represión política previa. claro, claro, Son dos motivaciones sí, diferentes que confabulan claro. para que los Ujú, puertorriqueños en el claro, 1898 no necesariamente hubieron quienes se alzaron, sí, pero cuando uno mira, ujú. no hubo una resistencia importante. No, no porque, la que hace Luis López Nieves en Seba, ¿verdad? Que es un cuento Ah, extraordinario, que a él le han ofrecido millones de pesos para que lo haga en Hollywood. Dice que no, 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 no me interesa, siempre ha dicho que no. Y sé, a estas alturas menos lo va a hacer. Y ese es un cuento extraordinario porque él tiene una teoría de la historia trocada. Y él dijo, sí. pues si no existe esa historia, yo me invento esa historia, se inventó la historia, ¿verdad? De cómo respondieron los puertorriqueños, etcétera, ¿verdad? Esa bienvenida será precisamente también, hay mucha gente que admira a los norteamericanos que todavía no entendían lo que fue el movimiento hacia el oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Hay textos que revelan la crudeza de ese movimiento hacia el oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Howard Zinn, por ejemplo, tiene un texto hermosísimo que trabaja eso no entendía nada de eso. Para A ellos mí no era, me gusta Howard Zinn. no, no, tiene una cosa que tú te quedas perplejo, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿cómo es posible y sí, pero volviendo al caso, esta gente no pensaban que Estados Unidos era una república de república. Y sí, eso fue al Mm, principio, antes de que se quedaran los papeles del federalismo, ¿verdad? Porque los padres fundadores de Estados Unidos se concebían como un imperio. No, no, es el caso de Puerto Rico, Cuba, Guam, etcétera. Es la lógica del imperio. Entonces, surge un pensador como Alfred Mahan. Si voy a Nueva York me dicen que es Mahan, y si voy a Luisiana me dicen que es Mahan, pero como siempre me lo corrí, no me importa. Lo importante es que este hombre dice, no, no, si nosotros queremos ser un imperio, tenemos que tener ciertas islas, convertirlas en parte de esa cadena de suministro, ¿verdad? Porque eran las famosas estaciones carboneras que hacían falta para mover el barco de vapor. Entonces, pero él era bien claro, el tipo se estudió todas las guerras del siglo 17, 18 en el Caribe. Dijo, espérate, espérate, espérate. No es que vamos a anexar la gente, aquí hay que aprender de Roma. Tú tienes unos territorios que sí tienes que anexarlo, en términos estratégicos. Otros vas a hacerlo colonia siempre y otros los vas a independizar. Ese es el caso de Cuba, Filipinas, Guam, el caso ¿verdad? De nosotros, pues esta va a ser la colonia. En el caso de Cuba no le quedó más remedio. Y cuidado, cuidado, porque lo que le dieron fue una enmienda Platt, tampoco fue un reconocimiento. Es más, Estados Unidos no dejó que los revolucionarios de independencia de Cuba recorrieran el país. Eso lo va a hacer Fidel Castro. ¿Cómo se elimina la enmienda Platt? Machado. El gobierno de Machado, justamente cuando se da The Good Neighbor Policy, que era la política de buen vecino, pues Estados Unidos necesitaba aliados para la Segunda Guerra Mundial y dijo, la idea del garrote se acabó. Nosotros ahora somos personas que los queremos como amigos, etcétera. Así es la cosa. Entonces, Machado eliminó la enmienda Platt. Summer Wells, que era el secretario de Estado, dijo, no, 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 vamos a invadir a Cuba. Esto no puede ser. Y Roosevelt le dice, no puede ser. Después se la quitamos. Fíjate de eso eventualmente desmantelamos todo esto. Cógelo con calma. ¿Qué pasó? Que llegó la Revolución Cubana y no pudieron hacer eso. Así que en el caso de Bolivia, que nacionalizó el estaño, en el caso de México, que nacionalizó el petróleo, se aprovecharon, ¿verdad? Los pueblos como ustedes son tan buenos y quieren hacer esta política de vecindad, pues vamos a independizar realmente lo que tenemos nosotros. Después se lo quitamos eventualmente. Y así sucedió prácticamente con el caso, con excepción de Cuba, ¿verdad? Pero los demás se fueron poco a poco mirando esas posibilidades de independencia porque es muy difícil, ¿verdad? Y máximo con las contradicciones. Ahorita hablábamos de eficiencia. Si no hay esa eficiencia, ¿verdad? Es por las condiciones que sean. Hay un escritor cubano, Alejo Carpentier, que tiene un texto que habla de lo real maravilloso. Y él dice, en Latinoamérica, nosotros nos vamos a un psiquiatra, vamos a un espiritista y nos, nos leemos las cartas. Nosotros no tenemos esa devoción así imperial. No, 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 nosotros resolvemos las cosas de otra manera distinta. Y entonces la independencia es una construcción precisamente europea, que aquí se va a adoptar porque son, como dijo ahorita, ¿verdad? Cúpulas que van a asumir esa liga. La gente vive en casi un proceso de anarquía total.
donde le molesta, ¿verdad? Siempre hay una visión de truco. ¿Cómo tú conoces a alguien allá adentro que me pueda ayudar? Vamos a hacer algo, vamos a hacer el truco. La cuestión es que tú no cumplas, ¿verdad? Con lo establecido por la ley. Entonces, eso está prácticamente en la psique, no solamente de Puerto Rico, de Latinoamérica completa. Tú vas a la Cuba de hoy, del 2025, y es igualito. Escuché a un muchacho que me hablaba de las bondades de la revolución, y me caballero, mira qué cosa más linda. Y digo, mira, mi papá me dijo que le trajera un ron que se llama Matusalén. Óyeme, yo te lo consigo, no se lo compra el gobierno, pero ven acá, caballero. Y tú no estabas hablando de favor del gobierno. ¿Cómo tú vas a ser tan corrupto? Mira que yo tengo que sobrevivir. Caballero, yo Ah, tengo que ok, sobrevivir, sí. entonces yo tengo que echar para adelante. Pero entonces que eso es contrario a la revolución. Eso es Sí, contrario sí. totalmente. Sí, Óyeme, hasta pero que le conviene. claro, porque la revolución no es lo que tú aprendes en los libros, es la que tú vives en la realidad. Esa es la Sí. realidad que ellos están viviendo. Yo me atrevo a apostar, ahora que menciona ese comentario del anarquismo en Puerto Rico me resulta bien importante e interesante, porque yo me imagino que al pasar de los 4 siglos de dominación española, debieron haber habido por lo menos decenas de miles de puertorriqueños que vivieron al margen de la sociedad y la Pero organización claro, política. claro, Debieron 80%. yo me imagino que debieron haber un montón de individuos a lo largo de la historia Totalmente, puertorriqueña que totalmente. pasaron toda su vida en un monte y Seguro no que tuvieron contacto ni con para la nada, oficialidad ni nada de eso. nada, ¿por qué tú crees que se llama un barrio en Maricao Indiera Fría? Porque los indios abandonados se quedaron allá y tú vas a ese sitio y la mayoría de la gente tiene una, ¿verdad? Tú notas la presencia de los mal llamados indios allí, taínos. O sea, tú te das cuenta de que huyeron, que se internaron en el monte. Y los que no eran indios, aquí se dieron muchos soldados españoles que abandonaban, ¿verdad? El ejército y se tiraban también a vivir en los montes de este país, que son abundantes, tiene aguas, tiene pescaba, los montes tenían ¿cómo se llama esto? Pescado, no es como ahora. Los montes podían, tú conseguías ríos extraordinarios. Mira, una tecnología que usaban los indígenas era, los mal llamados indios, cogían los montes y hacían unas barricadas, ¿verdad? Como unos diques, y los peces quedaban ahí, en medio, y ellos pescaban los peces tranquilamente, no tenían que matarse. Mira qué clase de tecnología tan extraordinaria. Pues lo mismo hacían esta gente, como dice O'Reilly ¿verdad? En la memoria de O'Reilly, dice, no, esta gente vive, esto ni les importa. Por eso es que él crea, y aquí te puedes meter a Foucault, ¿verdad? Él crea toda esta visión de la disciplina militar. Pero Entonces dice, fíjese, ujú, ahora que me está diciendo eso, yo creo que podríamos replantear la idea de la bienvenida a la invasión ujú, norteamericana. Porque en base a lo que me está diciendo, lo podríamos reformular de la siguiente manera. No es necesariamente darle la bienvenida, es indiferencia. No exacto, es lo mismo. también, no. No, y hay muchos relatos, ¿verdad? Fernando Picó tiene muchos relatos de cómo, de la mirada del otro. ¿Qué hago con esta gente? Mira esas caras que tienen de buscones, de individuos que están al margen de la ley. Cuando tú lees la gran obra de Puerto Rico, ¿verdad? La Charca. Ahí está retratado lo que era el país en ese momento. Los mismos buscones, los individuos, ¿verdad? Perversos que vivían porque no tiene un espacio dentro de esa realidad. Cuando hablamos de anarquismo, hay que distinguir en lo que es el anarquismo, ¿verdad? De los grandes pensadores, Proudhon, Kropotkin, eso es totalmente distinto, eso no es ausencia de orden, es que las leyes se pueden reestructurar en todo el tiempo, ¿verdad? La ley no tiene que ser como la Constitución, que es casi la ley de Dios, no. Aquí se pueden examinar las leyes cada 6 meses. ¿Esto funciona o no funciona? Quítalo. Vamos a seguir con esto, ¿verdad? Eso es mucho más flexible en el caso del anarquismo, ¿verdad? Y hay grandes estudios de antropólogos que demuestran que sí hubo sociedades donde se da la distribución de la riqueza, donde ellos examinan las casas de la gente y las diferencias entre las casas de los que dominaban eran muy poco con relación a los otros. O sea que no hay tal cosa como que siempre el mundo ha sido así, el mundo de los ricos, y no. Ha habido momentos en la historia donde esto ha sido distinto. Pero en el caso de Puerto Rico, la gente ve en los americanos, ¿verdad? Esta única forma de poder zafarse de estos individuos que en esos últimos años trataron de poner en cintura al puertorriqueño, ¿verdad? Trataron por eso es que se da cuando se da
la persecución de la trata de esclavos por parte de Inglaterra. Inglaterra hizo un descubrimiento trascendental que ya no tenía que utilizar seres humanos, ¿verdad? Y fue la industrialización. Entonces, hipócritamente, empezó a perseguir la trata de esclavos. ¡Ay, benditos los pobres esclavitos! No es eso. Es que esos seres humanos esclavizados les salían más caro que si le daban un salario, y entonces no tenían que estar vigilando si se fugaban o no. Bueno, no, al contrario. Van a mis tiendas a comprar, etcétera. Y entonces ya España dice, espérate, que ahora no tenemos forma de poder solventar este estado de sitio que tenemos, ¿verdad? Y entonces ahí comienza la libreta de los jornaleros. Y lo que tú me decías, ahí de manera represiva van a los campos y se llevan a la gente a trabajar, y el que no lo hacía se lo llevaban preso y tenían que trabajar rompiendo piedra. ¿Cómo tú crees que un individuo con la mentalidad de hacer, yo le digo a veces a mis queridos estudiantes que ellos dan el máximo por hacer el mínimo? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú vas a querer trabajar para otro? Señores, solamente tenían el domingo libre y era para misa. Entonces dice, no, hombre, no. Entonces, te llevaba las cuentas en una libreta que la mayoría no sabía leer y escribir y no había overtime. Pero mire, yo te trabajé tantas horas. No, eso no es verdad. Tú trabajaste tantas. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Le daban un jornal que era una porquería porque tenías que comprar en las mismas tiendas de ellos. Entonces, ¿cómo tú vas a querer vivir en ese sistema de explotación? Pues no. Dice, no, espérate. Es como, tengo un amigo que dice que él vive para cuando lleguen los extraterrestres y cojan a todas esas armas y le tienen las armas y las balas se derritan. Dice, yo vivo para ese momento donde los grandes imperios no pueden hacer nada contra las extraterrestres. Y ven acá, y si el extraterrestre luego te esclaviza a ti, que fue lo que no pensaron esto, ¿verdad? Porque entonces se creó toda una redistribución de las tierras, y como Puerto Rico no tiene 5 pisos, pues todas esas tierras que estaban en manos de estos mal llamados jíbaros campesinos, pues pasaron a la caña de azúcar. El café se acabó porque ya no había forma de distribuirlo a Europa, que era el centro para distribuirlo, así que la producción de café prácticamente desaparece. Es la caña de azúcar. Los americanos sembraron hasta en los campos, señora, hasta en la altura, sembraron caña. Entonces le quitaron esas tierras. Importante, que yo tuve a un biólogo hace un tiempo considerable atrás, y de hecho le escucho este podcast fielmente. Saludo a Leo Miranda. Okay. Él fue ex director de la región sureste del Fish and Wildlife Department. Okay. Ese episodio se habla sobre la siembra de una forma particular de la siembra de café que practicada por los jíbaros antes de que fuera suplantada por el modelo del monocultivo, de los campos extensos, bla, 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 que se talaban. Él me proveyó un artículo científico en donde se habla de que el nivel de deforestación durante ese tiempo de apogeo de la caña estaba en el 90 y pico %. Sí, señor. Por eso es que cuando uno mira fotos de Puerto Rico en los años 30 y 40, tú vas a ver que hasta los montes están pelados. Sí. Y el sur, sobre todo el sur de Puerto Rico, ¿verdad? No solamente los norteamericanos, los españoles tenían producción de madera en Puerto Rico. Entonces, todo ese sur, lo que pasó fue eso, ¿verdad? Se deforestó también. Cuando hacen a Raimi, cuando construyen la base Raimi, mucha de esa madera se saca del bosque de Guánica, del bosque que ahora está protegido, ¿verdad? De ahí se saca la madera para construir eso porque era mucho más económico. Las dunas en Puerto Rico, que son edificios como de 8 o 9 pisos de alto. Yo vivía en Aguadilla, pero mis abuelos vivían cerca de la playa Jobos de Isabela. Tú no veías la costa, era imposible. Y cómo desmontaron todo eso, haciendo un daño ecológico extraordinario para construir los hoteles en San Juan y las urbanizaciones en San Juan, pero sobre todo los hoteles de la gran década de los 50, ¿verdad? Donde se utilizó Bahía Talega, todo eso se desmontó, todo ese aparato que estaba ahí, precisamente, ¿verdad? Para el presunto progreso de Puerto Rico. Yo me pregunto si es que esto no existe ya. Yo creo que es una buena sugerencia para estudiantes de historia o historiadores.
Hay investigaciones del aparato de inteligencia español en Puerto Rico y del aparato de inteligencia local que se empleó al servicio de los Estados Unidos en la guerra hispanoamericana. Eso Bueno, existe. en el caso de España es extraordinario porque hay un relato de uno de los grandes perseguidores de Betance, donde Betance lo va a atender, ¿verdad? Como un padecimiento que el tipo tenía un soplo cardíaco. Y Betance lo atiende en Francia. Mira qué cosa extraordinaria, ¿verdad? La inteligencia militar de los españoles es una cosa extraordinaria. Punto. Esa gente te seguían hasta lo último, ¿verdad? Aquí hablamos de la CIA y del FBI. Estos eran niños de pecho. Aquellos individuos estaban clarísimos, ¿verdad? De cómo perseguirte, de cómo era una cosa extraordinaria. En el caso de Betance se da bien claro eso. Todo el tiempo el tipo tiene que estar huyendo de sitio en sitio. Los inmediatamente se delataban los movimientos independentistas en Puerto Rico, ¿verdad? Yo no creo que se delataran, esa es la forma romántica de decirlo. Yo pienso que tenían una investigación fuera de liga y podían de esa manera inmiscuirse, ¿verdad? En esos movimientos. Pero sí, la inteligencia militar de los españoles es una cosa extraordinaria, ¿verdad? De persecución, etcétera. En el caso de Cuba, la persona que se inventa los campos de concentración que luego Ah, hace Whaler. Hitler es Weyler, Valeriano Weyler, es la Ujú. persona que se inventa eso. Ahí. Ojo, ojo, y esto probablemente usted lo sabe. Esos campos de concentración, hasta donde tengo entendido, lo que hacía era sacar un puñado de personas de un área que le era problemático a la oficialidad porque era rebelde, estaba alzado, Claro, trasplantar esa población a un lugar que no conocen claro, y encerrarlos en esos campos de concentración. claro, Y esto es lo más importante. Ese modelo lo reproduce Fidel Castro durante el seguro. levantamiento del Escambray. Saca a Sí, toda esa gente sí, del Escambray y vamos a sacarlo de su claro. área de confort. O Y sea en el que, caso de Estados Unidos con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, después del sí, ataque de Pearl Harbor, que la gente dice, la ciudadanía americana con lo único que existe es con la estadidad. Cuidado con eso, cuidado con eso. A los japoneses le quitaron la ciudadanía y fueron los nietos los que lograron tener alguna recompensa ya en los años 80, porque ellos los metieron en el campo de concentración también, mm, soldados incluso, tú sabes, gente nacida en Estados Unidos. Ahora se habla de ¿cómo se llama él? De Trump. Eso fue una orden ejecutiva de Rupert. Para que usted lo sepa, eso no consultó al Congreso ni nada, hizo una orden ejecutiva y le quitó la ciudadanía a los japoneses, le quitó, metió en campo. Cuando tú miras los campos de concentración de los japoneses, es Auschwitz, idéntico, tú no ves ninguna diferencia, prácticamente la misma cosa. Ese en el caso de los japoneses, en el caso de los chinos, señores, pero mira que se habla de los afrodescendientes. Los ujú, chinos, ese es el pueblo que más ha sufrido en el mundo de esclavitud, etcétera, ¿verdad? Persecuciones. pero me está comparando los campos de concentración japoneses en la década de los 40 en Estados Unidos con Sí, Auschwitz, pero sí, una cosa terrible. hasta donde yo he Digo, visto, no lo pusieron en la cámara de gases, ¿verdad? Pero sí estuvieron, y esa gente perdieron sus negocios, los que tenían negocios, ¿verdad? Perdieron sus casas, etcétera, no pudieron pagar las carros, etcétera. pero Unos el nivel momentos de bien tristes. desnutrición y eso que estaban esqueléticos, No, yo no lo no, veo. no, no, Yo no no, lo vi. es la reclusión como tal, el sacarlos de su entorno, ¿verdad? Oh, ok. Y de poner un estigma y decir, esta gente pues son distintos a nosotros, la otredad, esa es la otredad. Y como no confiaban, ¿verdad? Por el ataque, Mm, eso no tenía nada que ver, claro, yo estoy hablando desde la comodidad de mi casa, estamos hablando del 1942, donde todo el mundo era enemigo, ¿verdad? Ahí estamos en plena guerra, hay que entender el momento histórico que se estaba viviendo. Y digo, no es que uno lo justifique, pero hay que entender esa aprensión, ese temor que existía, ¿verdad? Esto no era fácil. interesante, porque eso me hace pensar en la situación actual, no solamente con con los judíos, pero también con los musulmanes, que yo Claro. realmente estoy un tanto preocupado con el auge del fundamentalismo islámico en el mundo, pero yo creo que ya es un tema que se sale. Ujú. Eso a mí me preocupa bastante, eso sí yo lo veo como una amenaza real. No, y la cuestión del sionismo, ¿verdad? La gente habla de los israelíes, de los israelitas como si fueran el Israel de la Biblia. Y este es el pueblo escogido por Dios. Cuidado con eso. Eso lleva nada más que ciento y pico de años, o sea, acaso 120 años lleva el sionismo, ¿verdad? Los judíos y los musulmanes y todas las tierras del mundo vivieron
años completos de, ¿verdad? Con sus problemas existenciales como siempre, pero no en guerras terribles, no, no. Y claro, los judíos, pues obviamente, pues la persecución judía, etcétera. Hay un teólogo, ¿verdad? Extraordinario que cuando le preguntaban a Einstein si creía en Dios, le decía, sí, sí, yo creo en el Dios de Baruch Spinoza. Y entonces ese es un Dios totalmente, ¿verdad? Distinto al Dios antropomórfico que nosotros tenemos, ese Dios terrible que castiga y que el capitán del Titanic dijo que el Titanic era más fuerte de Dios y Dios cogió de venganza, los hundió todos y los ahogó. Pero ¿qué cosa tan ridícula? ¿Qué tiene que ver el mensaje de este individuo con personas que estaban inocentes allí, ¿verdad? Que eran inocentes totalmente, eso no tiene ningún sentido, pero en la lógica de la gente tienen que crear esos espacios, ¿verdad? El ser humano crea a Dios a su imagen y semejanza. Y decía Baruch Spinoza, pero tuvo que esconder porque los judíos habían ido a Holanda y el tipo empieza a decir, no, 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 Dios es otra cosa, Dios es el universo, Dios es la naturaleza misma, no es ese Dios que castiga, etc. Entonces, deconstruyó toda esa idea de Dios. Estamos hablando de un momento neurálgico, ¿verdad? Entonces Einstein lo utilizaba, ese nombre, no, este es mi Dios, señor que está hablando, ¿verdad? Un Dios totalmente revolucionario, panteísta por completo, ¿verdad? Que se sale del molde, ¿verdad? El Dios del universo, ese universo inconmensurable, etcétera. ¿Qué usted Y sabe sobre el ecumenismo? no, eso sí que no, pues es una propuesta, ¿verdad? Que logra articular muchas estas religiones. A mí, en términos filosóficos, ¿verdad? En términos de lo que es una propuesta espiritual, siempre me ha encantado Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti para mí es un ser excepcional, ¿verdad? Este señor es el hijo de la teosofía. La teosofía, que es ¿verdad? Una práctica, yo no diría que es religiosa, es filosófica, científica, que creó un señor que se llama Madame Blavatsky y otro señor, Coronel Olcott. Ellos estaban buscando un individuo que fuera el mensajero de la humanidad. Y se van a la India y descubren por el aura en una playa a este muchacho y el hermano. Y se lo traen, se lo llevan a Inglaterra, hacen una negociación con el padre porque su mamá murió de parto cuando él nació. Se lo llevan, hoy día hubieran sido acusados, ¿verdad? De De tráfico. secuestro, sí, Ajá. totalmente. Y entonces empiezan a educar a Krishnamurti. Krishnamurti no tiene capacidad ninguna para memorizar, ninguna. Mire, no te preocupes, lo vayamos a la Oxford, a las grandes universidades. Nunca pasó un examen. Pero el tipo era un tipo natural, una inteligencia natural. Se muere el hermano de Krishnamurti y él queda en una depresión profunda, ¿verdad? Pero bien profunda. Y entonces lanza una propuesta que se llama la Orden de la Estrella en 1929 para que él diga que él es el mensajero del mundo. Es como si fuera Jesucristo realmente por esta gente que tenía un poder inmenso. Este hombre tenía castillos, etcétera. Dice, mire, yo no soy esta persona que ustedes están buscando. Yo voy a disolver esto porque esto no es real. Yo les mentiría. Entonces comienza toda una peregrinación, ¿verdad? De su propuesta. Entonces, cuando tú examinas el pensamiento de Krishnamurti, es una reflexión profunda, todo el tiempo profunda, ¿verdad? De lo que son los condicionamientos de la mente. Cómo la mente te condiciona en la cultura actual de determinada forma, ¿verdad? Pues yo soy anarquista, pues yo soy izquierdista, yo soy americano, yo soy hindú. Y todo eso es una construcción. Somos seres humanos, ¿verdad? Entonces por ahí lanza tú un ataque a lo que son los ejércitos, etcétera. No otro día se discutía que Trump no tenía dinero, ¿verdad? Para poder pagar el seguro social. Pues mira, deja de construir los aviones, este bombardero y los 22.000 millones que le da a Israel y ahí está el dinero, ¿verdad? Tan fácil como eso. Cuando vamos del siglo XXI, señores, estamos en la década del 30, ya del siglo XXI prácticamente, y los seres humanos siguen con bombas y siguen bombardeando, y lo peor del caso es que se vanaglorian de toda esa destrucción. ¿De qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué avance cultural estamos hablando? Ninguno. Son neandertales que en vez de tener palos y tienen piedra, tienen bombas atómicas. Pero no ha habido tal cosa como un desarrollo cultural y de civilización. No, 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 no. Mientras existan estas cosas, no. ¿Ha Eso leído no. Siddhartha? Sí, claro, claro. Hermann Hesse, extraordinario. Tiene toda una producción. Él se enamoró de la cultura de los más llamados hindúes, que no son hindúes, son otra cosa, pero vamos. Y ahí tú dices, pero ¿y qué es esto? Tú sabes, ¿cómo estamos hablando de que ya tenemos la civilización, la cultura que hemos alcanzado, ¿verdad? No estoy hablando
bendito, los que participan en eso, los veteranos, los pobres soldados, que como decíamos ahorita, no les queda más remedio que meterse a un grupo, ¿verdad?, coercitivo como esto, ¿no? Pues tiene que sobrevivir, punto. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que viven de ese negocio, que son los que crean las armas. Si tú quieres eliminar la guerra, pues tienes que eliminar las armas. O sea, como si tú tienes un inventario de armas y tú vendes armas, ¿cómo tú vas a eliminar la guerra en los problemas? Entonces, ¿de qué tú vas a vivir? No, me hace falta que hayan problemas, que la gente se mate los unos a los otros. No Mm. estamos hablando de pistolitas, estamos hablando de misiles, etcétera. Entonces, en el caso de Krishnamurti, es todo un cuestionamiento de ese mundo, ¿verdad?, artificial que hemos creado los seres humanos de manera absurda, ridícula, ¿verdad? En pleno siglo XXI, cuando tenemos el conocimiento para darle comida a todo el mundo, para llevar la salud a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué hace falta? ¿Dónde está esa solidaridad? Estoy terminando un texto sobre los puertorriqueños que fueron a ayudar, ¿verdad?, a la gente de Nicaragua durante la revolución. Mm. Entonces, me busqué una teoría que es la teoría de las neuronas espejos. Hay un individuo que está haciendo unos experimentos con unos primates y se da cuenta, él está comiéndose un helado y entonces está conectado, ¿verdad?, el primate con todas las partes de su cerebro que se activan. Y él dice, ¿y qué es esto? Se está activando la luz, parece que hay un problema con el equipo, ¿verdad? Y entonces es que él está comiendo y el otro, el mono que lo está viendo, quiere lo que está, y ahí comienza toda una teoría de las neuronas espejo. Y cómo el cerebro, ¿verdad? En términos de la neurociencia, existe una capacidad en el cerebro de manera biológica que se llama la solidaridad. Claro, hay que tener cuidado con esto, porque si se queda en la biología y no se aborda la cuestión social, quedamos en la frenología, que hablaba de los Mm. cráneos de la gente que eran largos y eran estos eran los típicos asesinos, y da la casualidad que eran negros y eran y eran de las minorías, nunca eran ¿verdad?, de las grandes mayorías blancas, etcétera. No, da la casualidad que eran eso. Entonces, cuidado con eso, no podemos caer en eso. Entonces, en el caso de Puerto Rico, ojo, no es que la neurociencia y las neuronas espejos asuman una actitud izquierdista. No, no es eso. Cuidado con eso. No es que eso sea sinónimo de la otra, no. Yo descubrí un caso excepcional donde uno de los soldados puertorriqueños que intervinieron con Sandino, que fue parte del ejército invasor, ¿verdad? Ese puertorriqueño, se llevó todos los documentos que estaban de Sandino, los de Sandino lo escondió y se los llevó. Cuando triunfa la revolución, estamos hablando de un soldado puertorriqueño, pero de Estados Unidos, obviamente, con toda la veteranos, etcétera. Cuando gana la revolución sandinista, llama a uno de los líderes, le dice, mire, yo tengo estos documentos que yo quería que cuando Sandino fuera libre, el pueblo de Nicaragua, yo llevarle estos documentos. Y efectivamente se lo llevan a Nicaragua y Nicaragua dice, esto es correcto, esto es fidedigno. Entonces, ahí tú demuestras cómo un individuo que está al lado de la derecha extrema, que es un individuo que participó en la invasión ¿verdad?, y tomó gente prisionera, etcétera, cómo él siente la solidaridad con un pueblo, que él se siente parte de ese pueblo en términos, ¿verdad?, de sufrimiento, etcétera, y le lega todos esos documentos a los sandinistas en el 79. Mira qué cosa más extraordinaria. El caso de Romero Barceló, por ejemplo. Cuando Romero Barceló lo citan al Cerro Maravilla, en la segunda pista, Romero Barceló era un tipo que estaba prácticamente desaparecido de la política. ¿Qué pasa? Cuando se sienta a declarar, la gente le cogió pena. Incluso hasta los más detractores, la gente dice, pero este hombre es una víctima, bendito, mira cómo lo están tratando, etcétera. Y en las próximas elecciones ganó la comisaría residente. ¿Qué te dice eso? Que las neuronas espejos están ¿verdad?, haciendo ese efecto. Hace poco acabo de mandar a un periódico que puse aquí en el área metropolitana, que es el Adoquin Times, Ajá. un artículo que es las neuronas espejos y dos posturas típicas de Puerto Rico. El ay bendito y la bendición. Cuando puede ser el tipo más ateo comunista del mundo y se despide de su país, la bendición. Y los padres le dan la bendición. Decían antes que los italianos se casaban en las iglesias católicas, ¿verdad? Porque el peso de la religión era mayor que su ideología. Pues el caso de nosotros, el ay bendito y la bendición, y luego la postura, ¿verdad?, del otro, que inmediatamente te echa la bendición, que Dios te bendiga, etcétera. Eso es parte de nuestra realidad, eso es parte de lo que estábamos hablando ahorita, de este pueblo extraordinario, ¿verdad? Que ha tenido que sobrevivir gracias precisamente a esa dejadez, incluso de los imperios que tú hablabas ahorita, que la mayoría de la gente incluso vivía por cuenta propia, ¿verdad? Y no se acercaba a la gente de poder. Pues nosotros desarrollamos
ese sentimiento. Cuidado que eso no es tampoco la norma. No, hay gente disfuncional también, ¿verdad? Y llena de odio, etcétera, por la misma crianza. Pero en nosotros hay un sentido de solidaridad, hay un sentido que va más allá. Bueno, el país que más invierte en The World Vision, que es la compañía esta ¿verdad? Que recoge dinero para el mundo completo, hace obras ¿verdad? Extraordinarias, es Puerto Rico, recoge $500,000. ¿Cómo es posible un país como este, con su pobreza, con sus problemas económicos, y tenga esa solidaridad? Que aquí se hace un telemaratón y la gente se desborda en esos telemaratones, como el de, yo me acuerdo pequeñito, el de Jerry Lewis, el de la distrofia muscular, el del cáncer, que ahora lo tiene Raymond Arrieta. O sea, que se dan, hay unos fenómenos en la naturaleza del puertorriqueño que asume esas neuronas espejo. Pero es un tema extraordinario, extraordinario. Yo me he metido en ese tema y está saliendo muchas investigaciones y mucha crítica, porque si tú lo dejas en la biología como un campo puramente biológico, esto Ajá. no es una cosa genética, esto es una cosa que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con el proceso, ¿verdad?, de idiosincrático. Hay un pequeño, una pequeña historia en España. Ay, se me escapa el título. Yo se lo digo a los estudiantes, donde hay un profesor que está dando una clase y él dice que la realidad se construye. Y entonces le da toda la clase, dura 20 minutos, una cosa, ese se ha ganado todos los premios, ese cortometraje. Y al final le dice que él mató a sus hijos en una bañera y los ahogó. Yo ahogué a mis hijos en una bañera. Y yo quiero que ustedes piensen, cuando venga la prensa y venga la página de suceso, si yo estaba, como dice el de un experimento de una rata, que uno los pusieron en un parque extraordinario y otros en un confinado, piensen dónde yo me crié, en el parque de ratas confinado o en el parque de ratas de la riqueza. Piensen. Y luego al final le dice, mira, eso es un embuste, era para probar, ¿verdad? Cuál era su mentalidad. Tienen que ver eso. Si consigo, si lo consigo, te lo envío para que lo, 20 minutos, pero en 20 minutos se dicen cosas extraordinarias allí en ese cortometraje. Hablando de Hess, yo intenté leer el lobo estepario, pero Sí, llegó el sí. momento en el que me pareció un poquito cursi y demasiado changuito. Sí, hay uno que es peor, que es el juego de los avalorios, donde él hace un juego, ¿verdad? Que es una convocatoria desde distintas partes de las aproximaciones científicas. Y lo curioso es que todas llegan a la misma conclusión, todas, ¿verdad? Que ahí prueba un poco lo que es ese condicionamiento. Esta gente fueron muy cercanas a Krishnamurti, igual que el otro, el de Wonderful World, el de Mundo Feliz también. Huxley, creo que es el apellido de él. Ajá, Sí, Aldous Huxley. S.M. Huxley. Es un texto extraordinario, señores. Los que están viendo esto tienen que leer. No, no se pueden morir sin leer eso. Igual que 100 años de soledad, pues este es igual. Es un texto hermoso. Es un texto que te dice, ¿verdad?, lo que es ese condicionamiento y cómo los estados, independientemente de cualquier estado, ¿verdad?, condicionan a sus ciudadanos para que funcionen dentro de esa lógica, ¿verdad?, que decía Hegel, que es el estado paternalista. Cuidado con los estados paternalistas, cuidado con los nacionalismos. Tener mucho cuidado con eso, porque eso crea un dirismo cultural que es muy, muy perjudicial. Por encima de eso hay otras realidades, como esa que le acabo de decir de la solidaridad. Cuidado con juzgar a la gente, ¿verdad? De primera vista. Dentro de la gente hay un sentido muy, muy humano, muy profundo, ¿verdad? Que yo no soy optimista, pero no soy un pesimista informado, como decía Pepe Mujica. Ah, yo tampoco soy optimista, soy bien pesimista. Y de hecho, comparto la crítica hacia el Estado paternalista, pero por otras razones. Claro. Y es interesante. El Ujú. nacionalismo, siempre he visto sus virtudes, pero también he visto cómo el nacionalismo puede crear una miopía en donde se puede llegar a tal punto en el que la gente empieza a convencerse de que no hacen nada mal. El país no hace nada mal, nosotros no nos equivocamos, qué Claro, grandes claro. somos. Sí, Es sí, una sí, es forma de nacionalismo también. el caso de aquí recientemente, yo te comentaba, ¿verdad? De una señora dominicana que la arrestaron y se la llevaron a Estados Unidos, de Miami la llevaron a Texas. Pero antes de ella fue la directora de ICE en Puerto Rico, creo que el nombre es Rebeca González, y habló de cómo ella tiene que seguir las órdenes del Estado. Ojo, cuidado con eso. En los juicios de Nuremberg,
es una ciudad alemana, te juzgan a los principales artífices del nazismo. Y el argumento que utilizaron esta gente fue precisamente el mismo. Yo sigo órdenes, ese es el sistema, yo no puedo hacer más nada que yo puedo hacer. Y los juicios de Nuremberg demostraron que sí, que usted es responsable, de que usted se puede zafar de esa responsabilidad. ¿Cómo usted se zafa? Pues una cuestión puramente moral. Moral, Entonces, sí. claro, es una decisión suya, ¿verdad? Eso cuando yo estaba en la universidad, a veces se me olvidaba llevar un libro a la biblioteca y la persona pues me cobraba un interés por no llevar el libro. Me decía, si estuviera en mis manos, pues está en tus manos, renuncia. Si tú no quieres seguir lo que dice el sistema, pues tú tienes que renunciar a eso que dice el sistema. O sea, no, eso es puro convencionalismo, ¿verdad? Y puro romanticismo. Es una teoría bastante falsa, ¿verdad? De la solidaridad. Pero en los casos de Nuremberg se demostró todo lo contrario. Usted es responsable. Porque esos son cómo te condicionan entonces si esto lo dice el Estado, pues ya se acabó, no hay nada más que hacer. Yo recuerdo un profesor de humanidades que nos dio una asignación sobre ay, ¿cómo es que se llama esto? Cuando la gente decide morir, eutanasia, ¿es? ¿Cómo se llama? Eutanasia, sí. Sí. Y entonces, a la casualidad que en Estados Unidos se aprueba en un Estado, se acabó, la discusión se acabó porque digo, no, ya el Estado se hizo. No, no. Antes del Estado, ¿qué tú piensas sobre eso, caballo? O sea, tú piensas que tú eres el dueño precisamente de esa decisión. Esa decisión tiene que estar supeditada a un Estado. O sea, una discusión interesantísima, porque ahí salieron todas las discusiones habidas y por haber. Y Yo creo eso que es es un una. tema, eso es un tema recurrente en este Sí, espacio señor. también. Sí, señor. El, Sí. el, 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 Sí. el tema de Ujú. cuánto poder nosotros le damos al Estado y por qué Exacto. tenemos que esperar que el Estado legisle sobre algo para Claro, nosotros hacer algo. ¿Por qué claro, tenemos que claro. esperar Ujú. que el Estado resuelva todos nuestros problemas? ¿Por qué Sí, tenemos que, no tengo una opinión, déjame ver qué dice el Estado para yo hacer eso? claro, claro. Te traigo mi caso. En mi caso, pues yo he sido un handyman toda mi vida. Y cuando se dañan las cosas en el recinto universitario de Mayagüez, yo las arreglo. Estaba esperando por poner una pizarra, y no Ujú. llegaba nadie a poner la pizarra. Un día yo llegué con mi Taladro. taladro y la monté. Y entonces, ¿verdad? Puse el nivel, la monté, me dice la secretaria, ahora tienes que escribir una carta a la Unión porque tú estás metido contra la Unión. O sea, tú estás invadiendo el espacio de estos individuos. Lo Y estás eso, dejando eso, sin trabajo. sí, lo estás dejando sin trabajo. Yo he cambiado sapos en la universidad de mi chavo. He arreglado tuberías que están botando. Yo recuerdo una vez que yo daba clase los sábados, 7 de la mañana, y el inodoro botando agua a todo fuerte. Entonces cogí, me busqué una llave perro, lo cerré, y el resto se volvió loco. Mira, tú no puedes hacer eso, tú sabes, porque esto, ¿qué tú quieres? Que entonces esté una semana botando agua, un par de días, cuando eso se puede arreglar inmediatamente. Pues se supone que no. Pues le escribí una carta a la Unión, mira, me pasó esto, y no, hombre, no, lo más mínimo. Carlos, por favor, no hay ningún problema, nosotros no vamos a hacer nada contra ti. Es más, me dio una llave para abrir la caja de seguridad de los breakers que se caía en el departamento de nosotros, porque mucha gente tiene neveras, tienen microondas que no se supone que tengan, pues Wow. hay una sobrecarga, se cae. Y dice, mira, como hay personas ahí que en su vida han ligado cemento, cógete esta llave y tú mismo abres la caja de seguridad. Pues yo venía, se caía el breaker, abría porque era todo en seguridad, metía la llave, todavía tengo la llave. Y yo mismo subía los breakers y se acabó el asunto. Pero ¿por qué no se puede hacer eso? Una vez yo le comenté a querido rector de Mayagüez que tiene un problema ¿cómo se llama esto? Con arreglar las áreas verdes, etcétera. ¿Por qué tú no convocas a las iglesias del área? Y le dice a sus hermanitos, ustedes que tienen a sus hijos aquí, vamos a servir de ejemplo. Y ustedes con sus rastrillos y ustedes con sus trimmers. No, el hombre le dio un ataque. Me dijo, yo no, 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 yo no puedo hacer eso. Mire que eso sería lo más ecuménico que tú me preguntabas ahorita. Lo más extraordinario sería eso. Y tú llevas allí entonces la gente tiene un sentido de pertenencia. ¿Verdad? Estoy pensando en las iglesias, ¿verdad? Por ese sentido de solidaridad. Y eso Pero los existe. metas tienen algo así. Sí, en el caso, por ejemplo, en Mayagüez se creó una cosa que se llamó Come Colegial. ¿Por qué? Porque se subió tanto y tanto la matrícula, entonces se quedaron sin comer. Y entonces una señora extraordinaria, Irma, creó una cosa que se llama Come Colegial, pero no se quedó ahí. Eso se multiplicó en los 11 recintos. Mira qué cosa tan extraordinaria. El chef Iván Clemente en San Juan, que tiene un sitio que hacen 500 almuerzos diarios. O sea,
¿Por qué tenemos que depender del Estado? Mira lo que llega el Estado. Se muere la gente, se mueren los viejos de hambre. Pero le voy a decir algo y creo que le va a parecer sorpresivo. Yo estaba hablando con estos fascistas que yo les comenté los otros días y una de Ujú, las propuestas de ellos no es dependencia del Estado ni que el Estado haga todo. ujú, Ellos estaban proponiendo un sistema en donde el Estado resuelva ciertos problemas, pero otros problemas se resuelvan a nivel comunal y que claro, los problemas que no se puedan resolver individualmente se resuelvan de forma comunitaria, y también hablaban de la creación de lo que ellos llaman cuerpos intermediarios como claro. sindicatos y Ujú, asociaciones que sí, funcionen como un amortiguador y que claro, limiten cualquier fuerza represiva claro. del sector privado económico. Lo Eso que es más o pasa menos lo es que eso. usted está diciendo. Lo que pasa es que ellos lo están planteando como que el Estado, ¿verdad? Esta organización amplia, ese padre que decía Hegel, Ujú, este, fuera una cosa amorfa. Mire, señores, esto está compuesto por clases dominantes y esas clases dominantes se inventan un papel con dibujitos que se llama dinero. Y eso es un papel inventado, eso no tiene ningún respaldo. Ah, sí, tiene el respaldo de Fort Knox. Desde Nixon ya el dólar se vale por ese papelito con dibujitos. Con algunas diferencias, ¿verdad? Otras sociedades pues tienen el plata, tienen oro, tienen etcétera, ¿verdad? Que respalda eso. ¿Cómo se construye toda esa moneda? Pues es una ficción. Pero todavía es peor, porque por lo menos el papelito tú lo ves y lo tocas, ¿verdad? Y lo hueles. Y cuando es crédito, cuando ni siquiera tú ves eso y te pagan en crédito, pues tú coges una tarjeta y la pagas, etcétera, ¿verdad? Alguien me decía bromeando. Cuando alguien te diga que Dios te lo pague, te están pagando en cristomoneda, ¿verdad? Una manera de, de burlarse de la cuestión. Eh, ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo creamos una cosa tan artificial? Entonces, lo peor del caso es que muchos de los que son marxistas, leninistas, ujú. ven el Estado como si fuera el Estado ¿verdad? Ay, ¿cómo se llama este? De Lenin y del otro, ay, el que fue el de la Segunda Guerra Mundial, se me escapa el nombre ahora. A Trotsky, No, el otro, Stalin. el Stalin. Es un estalinismo terrible. Cuidado si la clase dominante es la que decide cómo se reinvierte ese Estado y cómo se hace eso. Lo que hablábamos ahorita del Seguro Social, pues deja de comprar aviones y de producir aviones y inviértelos en esto. Pero esa clase dominante no quiere ceder ese poder. Lo que pasa es que nosotros vemos, ¿verdad? Los videos y las cosas cercanas de las revoluciones, pero lo que queda de testimonio son los libros de este señor, de Los Miserables, de Víctor Hugo. Ahí la sociedad mató 5.000 nobles, los pasaron por la piedra, digo, por la guillotina, y mataron niños, mujeres embarazadas, viejos, todo el mundo, ¿verdad? Porque el poder necesita, ¿verdad? Conquistarlo y el que está en el poder no va a soltar ese poder, punto. Y los otros están claros de que la única forma, en este caso, los burgueses, pues era matando a estos individuos, eliminándolos, o tratando de eliminarlo, ¿verdad? Miren hasta dónde llega la conciencia del ser humano para hacer un cambio. Entonces se basan luego en el estribillo ridículo que la guerra es la paz del futuro. Y si fuera así, tuviéramos una paz perpetua, ¿verdad? De tantas guerras que se han sucedido en el mundo. Entonces, cuidado con el Estado. Sí se puede crear un Estado vigilante a esos agresores, ¿verdad? Que imponen una voluntad. Ahora, en el caso de Europa, hay países donde cerraron las cárceles. ¿Y por qué cerraron las cárceles? Porque hay una mejor redistribución de la riqueza. Eso no quiere decir que haya un loco que mata a la mujer o viceversa, una mujer que mata al esposo o mata a un niño, etc. Siempre va a haber ese tipo de situación, pero no al punto donde pasa en otros países, ¿verdad? En el mismo Estados Unidos, en el mismo Puerto Rico, ¿verdad? Tuviese no solamente una distribución de la riqueza, porque tú tienes ricos que matan incluso, ¿verdad? No solamente eso, es la conciencia de que tú vales. Cuando a ti te enseñan que tú vales, tú no hieres al otro porque te das cuenta del valor que tiene el otro porque tú vales también. Pero ¿qué te enseñan? A que tú no vales, que tú tienes que comprarte una camisa, tú tienes que comprarte cualquier porquería para tu ser. No, esto no hace falta, lo más mínimo. Hay un cuento de la Edad Media de que está un tipo muy feliz y el rey está buscando una camisa del hombre feliz y paran el tipo y le dice, ¿dónde está tu camisa? No, yo no uso camisa, yo no tengo que usar ninguna camisa. Yo soy feliz sin camisa. Entonces nos han condicionado de tal manera ese estado es el que determina incluso las leyes, señores. Cuando tú buscas en el diccionario
¿Qué significa la palabra orden? La palabra orden significa poner cada cosa a su lugar. Muy bien, perfecto. ¿Y quién pone cada cosa a su lugar? ¿Quién decide ponerla aquí? ¿Quién decide ponerla allá? ¿Por qué deciden eso? ¿Te consultaron para decidir eso? No, no te consultaron, en lo más mínimo. O sea, tú te das cuenta cuando tú racionalizas eso, pues el Estado tiene que desaparecer. Ahora hay un problema. Y es que hay una pequeña cláusula en esto, las letras pequeñitas que nunca se ven. Y es que si el Estado desaparece, tú tienes que asumir la responsabilidad. Yo no voy a hacer eso, tú eres loco, que lo haga otro. Yo no. ¿Pero y por qué yo? No, 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 no. Yo delego y que lo haga otro por mí. Entonces tú delegas pero no te quejes. Entonces no te quejes, ¿verdad? Si tú vas a delegar en otro, pues se fastidió. Ahora, esa solidaridad, imagínate un mundo distinto donde la gente tenga una solidaridad, como decía la canción de Imagine, ¿verdad? Que él lo muestra de manera más romántica. Pero eso se puede dar con la riqueza que tenemos hoy día, se puede dar eso. ¿Por qué no? O sea, cuando tú examinas, por ejemplo, o sea, todo es que es una construcción tan mediática, tan terrible. Miren, la medicina que conocemos hoy día se la inventó Rockefeller. ¿Por qué? Para hacer dinero. Digo, espérate. Yo estoy haciendo dinero con el petróleo y yo tengo derivados químicos que lo puedo usar también en la medicina. Déjame cambiar la estructura de la medicina. Habían 600 escuelas de medicina en Estados Unidos que hacían medicina tradicional china, quiropráctica, etc. Todo eso se eliminó. ¿Pero por qué? Porque queremos tener ahora una farmacia donde se vendan los medicamentos, donde haya una organización. Muy bien que exista una organización, óigame, pero no al punto de que si la gente no tiene 350,000 pesos para hacerse un trasplante de médula ósea, se te muere el hijo tranquilamente. ¿Qué es eso? O sea, pero entonces, ¿dónde está el bien común que eso perseguía? Pues no, es un bien artificial de dinero, ¿verdad? De comercializar ese espacio. ¿Podemos cambiar eso? Pues claro que lo podemos cambiar, seguro que sí. Yo ahí soy optimista, ¿verdad? Yo pienso Mm. que sí se puede cambiar. Lo otro es lo artificial, pero eso artificial es lo que se vende como lo verdadero, esa realidad. Y así vivimos hoy día, ¿verdad? En todos estos, claro, también hay mucha teoría de conspiración, ¿verdad? Que si este medicamento resuelve esto, cuidado con eso también. Esos son también buscones, pero al otro extremo, ¿verdad? Te tomas esta pastilla y te nace pelo, etcétera. Mira, eso es falso por completo. Mi papá decía que la única forma de echar pelo, o lo mejor que sirve es el zafacón, porque esto echar pelo es zafacón, ¿verdad? No hay tal cosa como que te toma una pastilla y una terapia. Eso es ridículo por completo. Pero volviendo al caso, ¿verdad? Si hubiera una Ajá. sociedad mucho más solidaria, que nos enseñen no para imponer, sino para crear conciencia en la gente, pero otro fuera el mundo. Pero eso no es el mundo que nosotros vivimos. Al contrario, cada vez nos alejamos más. Anteriormente, tú que vienes precisamente del área del campo, ¿verdad? Del área alejado de estos mundos de la metrópoli, la gente era responsable de los demás. Los vecinos te regañaban, los vecinos te abrazaban. Había Ajá. un sentimiento vamos a llamarle, de comunidad que se perdió. ¿Tú sabes Sí, lo, sí, sí. sabes lo que Sí. hizo Muñoz Marín? Creó una cosa que se llamó esfuerzo propio, ayuda mutua y esfuerzo propio. Hacía una casa, pero mira, que el tipo que se lo inventó dijo, espérate. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, porque empezamos de arriba hacia abajo, la gente se va a cansar y va a dejar los otros. Y empezaron a construir casas y terminaban esta, y empezaban la otra, y terminaban la otra, terminaban la. Y había un sentido de comunidad. Eso se perdió, lamentablemente se perdió. Lamentablemente. Bueno, Y hay gente que estaría en desacuerdo, por ejemplo, la doctora eh, Domenech, ujú, Lidia Domenech. ujú. Ella piensa que todavía existe, pero ella me dio un ejemplo bien específico de la crisis de María. Sí, 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 Y yo, está exacto, bien, exacto. Sí, pero sí. ¿existe el resto del tiempo o No, solamente no, en no. emergencias como Tan esa? pronto llegó la luz y el agua y la gente Se se acabó. volvió, se Sí, acabó todo y el al que prendió carajo, el cable, se individualismo otra vez. acabó, prendieron el cable TV y se acabó el asunto, tú sabes. Ya las reuniones que teníamos los vecinos, por ejemplo, aquí, viendo las estrellas, eso se acabó, se acabó. Sí, sí, La sí. gente, mi abuelo me hablaba de tertulias que tenían la gente porque no había televisión, no había nada. Pues la gente tertuliaba por las noches y se sentaban 20 personas a conversar. Mire qué cosa extraordinaria. Pero eso es parte de la Este, idiosincrasia puertorriqueña también, claro, porque yo creo que eso es algo que aquí no se da, en donde yo estoy actualmente. sí. Yo no conozco a mis vecinos, No, no, claro, claro, claro. pero cuando yo me crié,
Sí. en el sector Aguilita de Juana Díaz, yo sabía cuál era el nombre de todos mis Claro. vecinos. Ujú, Sabía cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus ujú. hábitos. Claro. Sabíamos quién le estaba pegando cuernos a quién. Sí, Sabíamos quién se exacto. murió. Sabíamos Ujú, quién se dejó de la otra. Todo eso se sabía. claro. Yo conocí O un sea, bueno, muchacho, obviamente muchacho estoy siendo humorístico, ¿verdad? sí, claro, Pero claro, estoy pero es así. hablando del Sí, sí. nivel de intimidad. Yo conocí un muchacho que me dice, mire, mire este llavero, que esto no es un llavero, esto es un corta uña, pero mire este llavero, yo tengo aquí 8 llaves, esas son las llaves de mis vecinos en Raimi. Y si pasa algo, yo voy a la casa de ellos y abro la casa, mira, necesito tal cosa, que se me quedó la plancha perdida, lo que sea. Todos tenían llaves de las otras casas, porque había un sentido de comunidad. Nadie iba a robar a las otras casas, al contrario. Y eso todavía, por lo menos donde vive mi mamá en Aguadilla, a veces yo paso de ahí a las 11:30, a las 12 de la noche, las casas abiertas completamente. Nada está cerrado, nada. Y nadie se mete a robar ni ese tipo de cosas. No, porque todos son una comunidad. O sea, están clarísimos que eso no, a menos que venga de afuera o algo. Las casas abiertas ahora, esto es una cosa inconcebible Qué en sitios, complicada es la humanidad. y la podemos hacer más simple, ¿verdad? Pero no. Como existen todos unos valores donde tú tienes que tener esta ropa, tienes que tener este vestido, tienes que tener estos tenis, entonces se van configurando todos esos imaginarios en la mente de la gente y para ser exitosa, no nos vamos a llevar nada de eso. Nos vamos a llevar las experiencias solamente. O tú te vas a llevar el carro que tú tienes. No, no puedes hacerlo. Pero lamentablemente vivimos de esa manera. A veces yo pienso, "Ay, si me compro una casa en el monte de New Hampshire, bien lejano, y me olvido de todo y me muero un Exacto, día, no sería exacto. tan mala la cosa", porque a veces uno se pone a pensar en todo esto Ujú, y las respuestas no son simples ni ujú. sencillas. Yo tengo un compañero americano que sus papás se criaron en North Carolina, en Carolina del Norte, y me dice, hasta los 80, mi papá no tenían agua y luz y tenían el piso de tierra. Se llama Michael Campbell. Me dice, no tenían tierra, no tenían o sea, estamos hablando de Estados Unidos, o sea, no estamos hablando de China ni cosa que se parezca. El otro día ahí, pegados nosotros, ¿verdad? O sea, que hay gente que vive así todavía, que para nosotros es inconcebible, pero sí, viven así. Pero ya lo que tú estás hablando es otra cosa, ¿verdad? Es como alejarte de Sí, este mundo, ¿verdad? Ujú, sí, mm. definitivamente, pero esa es la línea por la que voy. Claro. Y existen sociedades así, ¿verdad? Hay cuentos extraordinarios de sociedades donde la gente pierde el sentido ese dice, espérate, déjame buscar algo de sentido y se va y se abandona y se meten a los campos, qué sé yo, A mí me dijeron que leyera, ay, ¿cómo que se llama? Se llama Henry David Trudeau, Ujú. que escribió algo de una cabaña, Sí, sí, sí. que de hecho eso está como a 2 horas de donde yo vivo. Wow, mira ¿Cómo que se eso. llama eso que él escribió? La filosofía del el trascendentalismo. Ok, ok, perfecto, perfecto. Yo tengo que leer sobre eso, On the Forest, Sí. algo así escribió él. El tipo estuvo un par de años viviendo en una cabaña en el Ujú. campo de Massachusetts. Yo tengo un compañero que hizo una tesis en Harvard, señores, de psicología. Y su tesis fue el espiritismo como una terapia alternativa de psicología. Y su profesor, que tiene como 85 años, lo conocí hace unos años, vive en una reservación indígena. Dijo, no, se cansó del mundo de Harvard, renunció a Harvard y se fue. Se fue y vive allá con los originarios norteamericanos. Y dejó Harvard, dejó Bueno, todo y se largó el tipo. No, yo no voy a hacer más nada de esto. Y está escribiendo pero libros. Harvard ya no es lo que fue en algún momento. No, no, claro, ya pues, ya tú sabes cómo es esto. El Pero él dijo, libro no, se se acabó. llama el libro se llama Walden, Walden, ok, Henry David Thoreau, ok, qué bien, Walden. qué bien. Y habla sobre Ah, eso, sobre ir otra vez a las raíces. el trascendentalismo. Qué brutal. Sí, yo tengo que estudiar eso más a fondo, Ujú, ujú. pero nada, yo como quiera voy a seguir haciendo este espacio, pues yo entiendo que este espacio Exacto. funciona para Sí, esparcir ideas y ujú, para eh, propagar mentalidades que de otra forma no se pueden propagar. claro, Porque claro, cuando yo, claro, yo, yo entiendo que este espacio es importante en el sentido no solamente intelectual, pero público, porque ¿en qué otro espacio tú vas a ver un claro, comunista rojo y a la semana que viene ves a un capitalista y a la semana que viene ves un claro. fascista y la semana de arriba ves a un historiador militar y la Ujú, semana de ujú, arriba ves el historiador claro. oficial de Puerto Rico hablando de espiritismo y de Puerto Rico en el siglo Exacto. XIX? Ujú, Estas cosas son importantes también. Y bueno, lo que sí, ¿por qué digo todo esto? Porque es que Puerto Rico tiene la capacidad.
pero Ujú. yo me temo que la cultura puertorriqueña del momento no va a permitir una política más madura y un país mejor. Por su consumerismo desmedido, por su Ujú. ignorancia y por la... mm, no hay diálogo, aquí todo el mundo es experto y no hables por encima de mí, que eso no es. Ujú. Yo soy más que tú. ¿Qué piensa usted Eso, sobre eso? eso es bien difícil. En el caso de los estudiantes, que son los más cercanos que yo tengo, ¿verdad? A veces llegan a la universidad y prenden su laptop, empiezan a chatear inmediatamente, ¿verdad? ¿Hasta qué punto ese contacto? Ojo, cuidado, un cuentista argentino que habla de que una vez estuvo con unos grandes intelectuales y que empezó la conferencia y a los 5 minutos la gente estaba mirando el teléfono. Y Ajá. dice, ¿hasta qué punto hemos perdido la capacidad de atención? Y estamos hablando de los más granados, de los que leían, de la gente brillante. Cuidado con eso, o sea, cómo tú pierdes la atención. O sea, que yo, en mi caso, ¿verdad? Pues empiezo la clase. Si yo mantengo un tema 3 minutos o 5 minutos, la gente ya se me desconecta. Yo tengo que estar cambiando de imagen porque lo que reciben en sus cabezas son imágenes rápido, 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 rápido. Tú tienes que estar cambiando de tema. Y cuando no, pues los pierdo en la clase. Entonces a veces le pregunto, ¿de qué yo estoy hablando? Pues cuando ellos empiezan a hacer así, este tipo se fue de la clase. Ya no está en la clase. Es una forma donde ellos me están diciendo, confórmate con que te estamos diciendo, te estamos atendiendo. Confórmate con eso, ¿verdad? No me pidas nada más. Yo rompo el cerco y le pregunto, ¿y usted qué piensa de esto? Y la persona está en otro mundo completamente distinto. Digo, hay casos excepcionales, porque hay veces que tú logras una epifanía en una clase y dices, ¿pero qué es esto? Esta fue la mejor clase del mundo. Pero hay clases que no, que tú terminas dándote contra la pared, ¿verdad? Yo recuerdo una institución privada que yo trabajaba, que yo salía de ahí loco completamente. No voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Por cuestiones éticas. Y había un estudiante, precisamente era un veterano que tenía problemas mentales, etcétera. Y yo estaba hablando de la filosofía era una clase de humanidad de Aristóteles y de Platón. Creo que era Ujú. Aristóteles y Platón. Para mí era excepcional la clase. Yo me estaba disfrutando la clase. Y el tipo estaba molesto porque le molestaba todo este asunto de la filosofía. Me dice, mire, profesor, yo tengo una pregunta. Y es que yo quisiera saber filosóficamente, si una cucaracha se muere y usted la aplasta, ¿qué se muere primero, la cabeza o el cuerpo? Ya tú sabes por dónde iba el chiste. Ya tú sabes por dónde iba el chiste. El chiste iba en un chiste totalmente sexual para que yo perdiera el control de la clase y yo me molestara. Y mire qué pregunta tan interesante la que usted ha dicho ahí. Jóvenes, escucharon que te repite la pregunta. Y el tipo repitió la pregunta, ¿verdad? Sintiéndose el más sabio. Y yo le digo, mira, en mi barrio me contaba mi papá que había un viejo bien sabio. Y entonces los niños querían hacer una trampa y entonces dijo, vamos a decirle al viejo, cogemos un pajarito en las manos y le decimos al viejo, le preguntamos si está vivo o está muerto. Si el viejo dice que está vivo, lo matamos. Si el viejo dice que está muerto, pues lo soltamos volando. Pues fueron del viejo y el viejo le dijo, la decisión está en sus manos. Así que caballero, la decisión está en sus manos de que se muere primero, la cabeza o el cuerpo de la cucaracha. Tú te das cuenta del, del absurdo, o sea, de cómo tú te preparas para una clase para tú caer en eso. O sea, yo me daba contra la pizarra y decía, ¿qué es esto? Pero no Yo, entendí por qué el chiste es de doble sentido, de verdad que no, porque la no. cabeza está hablando de la cabeza del pene. Eso es todo lo que Pe- está hablando el Pero, tipo. pero no Él- entiendo qué tiene que ver eso con la cucaracha y si la aplastas, que se muere primero la porque, cabeza o el porque cuerpo. No, para él quería llevarlo al asunto de la sexualidad. En la sexualidad, pues obviamente, ¿verdad? En los cuerpos cavernosos del pene, pues hay un cuerpo y hay una cabeza. Ahí es que iba el tipo. O sea, tú le ok. veías la cara de la sexualidad, la cara de fresco, ¿verdad? Había mujeres en el sitio, ¿verdad? Entonces, yo quería dar una lección, no perder la cabeza, porque si tú pierdes la cabeza te fastidiaste, ¿verdad? Ya tú eres el que pierde. Entonces, se dio de baja al individuo, el tipo no se quedó en la clase. Cuando esa no era la intención era que él descubriera que caramba, eso no es un sitio para hacer un chiste, una pregunta estúpida como esa, ¿verdad? Era para sacarme de las casillas. Entonces Hmm. tú te preparas, llegas a las 7:30 de la mañana, hay personas que te llegan a las 8:30, ¿verdad? ¿Y qué tú haces?
O sea, los botas del salón de clase. Yo no, yo lo hago una fiesta. Vamos a darle un aplauso a esta persona que llegó a la hora que llegó porque pudo conseguir un parking, etcétera. Tengo que hacer una estrategia totalmente distinta, pero no hay un amor. O sea, el amor puede tener los 5 o 6 personas que tú los ves realmente interesados, salivando, ¿verdad? Pero la mayoría no. La mayoría no. Decía, creo que era Borges o Saramago. No leas un libro por obligación. No lo leas. Entonces la mayoría va a la universidad porque le venden que va a tener un futuro con un título. Esto es una ficción. Eso no es correcto. Tampoco Ujú, es ujú, correcto, ¿verdad? Digo, yo ujú. no puedo decir esto mucho porque me quedo sin trabajo. Sí, Pero no es una no, garantía. no es una garantía de nada en lo absoluto. Entonces, si tú no sientes placer por lo que tú haces, pues se acabó el asunto, ¿verdad? No. Mm. Y yo lo veo, lo veo. Ahora tengo 5 o 6 que me hacen la clase, que hacen unas discusiones extraordinarias. Una chica que ahora está en medicina. Ese todo el tiempo me hacía preguntas, interrumpía, y eso motivaba al que otros preguntaran, ¿verdad? Mis clases son socráticas. Yo no puedo dar una clase. Yo le digo a los estudiantes que yo soy como Gigi Ávila, que le digo que me digan aleluya cuando yo esté hablando, ¿verdad? Que me respondan. De lo contrario, la clase se cae la clase, no sirve. Porque si Mm. tú vas a dar una clase donde tú dictas y no hay respuesta de acá, es una clase vacía por completo. Eso no está aportando nada. Hay un compañero, Héctor Heike, que escribió un texto que se titula El antiprofesor. Y Wow, él yo cogí habla. una clase de existencialismo con él y no entendía nada nunca. y, Y mira que y el y libro, sí. prestando atención no lo Y entendía como quiera. el libro de plantea eso mismo, ¿verdad? Que el encuentro tiene que ser como una tela de araña, donde tú devores Ajá. la presa, ¿verdad? Quizás el texto es mucho más positivo, ¿verdad? Que sus clases. No quiero entrar en esas discusiones, pero vamos. Yo tuve una Pero, clase de existencialismo ¿y a qué y hora él era la no, clase? en como a las 5 de la tarde, Es muy algo tarde así. ya. Ya tú estás Y él cansado a esa hora. estaba, y él estaba hablando de Kierkegaard y del ser y del ser y yo, wow, Exacto. no sé qué Sí, significa nada de lo que él está sí, diciendo y le sí. estaba prestando atención. Wow. Y poca Pero es gente en que la clase, me imagino. esa lectura estaban puñeteras Sí, también. O sí, sea, difíciles, son difíciles, sí. Kierkegaard, Heidegger, Heidegger, espérate, ¿cuál, exactamente, que cuál es el fue que escribió clásico. El ser y el tiempo? Sí, sí, Heidegger. Ese es el A texto Heidegger. clásico. Sí, sí. El Ese es el ser y el clásico. Sí. tiempo, y estaba, yo me Yo acuerdo de ciertas recuerdo, cosas. yo recuerdo Ajá, una clase que yo tomé de filosofía mística. Y yo no podía coger la clase porque yo era de historia, eso era filosofía ya avanzada. Y le toco al profesor, le dije, mira, profesor, yo quisiera tomar la clase de oyente. Me dijo, bueno, tú puedes venir a la clase siempre y cuando haya asientos. Si no hay asientos, tú tienes que dejar los asientos a los compañeros. No se preocupe, yo respeto eso. Llegué a la clase, ¿sabes cuánto tenía la clase? dos. 4 estudiantes, 4. Yo era el quinto estudiante, pero ¿por qué usted me dice eso? Pues para vacilar, porque ¿qué yo voy a hacer? Este, 5 Pues, estudiantes. Y de los 5 se dieron pero, de baja 3. pero ahí Exacto, está la cuestión del placer. O sea, yo ahora exactamente, mismo exacto. trabajo en construcción. Ujú, ujú. A mí nadie me está pagando para hacer esto. Pero a Claro, mí me claro. encanta hablar con gente que me estimulen intelectualmente. Seguro, seguro. Y a mí me gusta hablar con gente que reten lo que yo tengo preestablecido en mi mente. Y una Claro. semana tengo una idea bien metida en mi cabeza y a la semana que viene hablar con un individuo que me dice, espérate, esta idea está mal. Ujú, O, ujú. o le falta desarrollo. Claro, Y eso es importante, sí, necesitamos eso. Eso es claro. importante. Pero Eh, sin imponer normas, ¿verdad? Pues aquí ujú. es una cuestión educativa, es sin imponer, lamentablemente se impone, ¿verdad? Muchas veces las cosas. Y hay que ponerse en el lado del otro. O sea, lo que pasa es que se ve el estudiante como una tabula rasa. Entonces, el estudiante cuando llega ahí tiene una formación. Obviamente no tiene tus lecturas, pero sí tiene una, ¿verdad? O la persona que tú conversas. O sea, el respeto mutuo, el apoyo mutuo es fundamental en esto. Usted tiene contacto de Heike. ¿Perdón? ¿Está en Sí, contacto todavía sí, con Heike? sí, Me sí. gustaría hablar con él, me Tengo gustaría su hablar número de con él. teléfono, tengo su email, todo. Acaba de escribir un libro porque él está en contra de la Ah, tecnología. pues coño, pues me Acaba de escribir gustaría un hablar con texto. él. Sí. Sí, pero tengo algo positivo que decir, o sea, a pesar de que no haya entendido, pero pues, qué diablo, un Ujú. chamaquito, 18, 19 años de edad, Claro, qué claro. carajo. Eh, pero esa clase, la parte de el mito de Sísifo Ah, sí, y sí, la claro, cuestión claro. y el Ujú. absurdismo francés y toda esa Claro, claro, cuestión, claro.
Y yo lo que sí le pude sacar a esa clase, la gran conclusión a la que yo por lo menos pude llegar del existencialismo. La vida tiene la lógica que uno le quiera dar. Ujú, claro, Esa fue mi lógica claro, el existencialismo, el significado de la vida. claro. La vida tiene el significado que tú le quieres dar. Ujú, ujú, Uno construye su propio significado, claro. porque hasta eso es una construcción humana. Seguro, seguro. Y pues los existencialistas de Francia, ¿verdad? Los grandes existencialistas, que estuvieron casados, etcétera. Ay, Dios mío, se me Sartre, escapan. ¿Cómo Sartre es? y Simone Beauvoir. Salte Simón de Beauvoir, eso es una cosa extraordinaria. Esas cartas de Simón de Beauvoir eso son una cosa espectacular, ¿verdad? Con lo que esa mujer escribe ahí, ese sentimiento, el otro, Kafka, que curiosamente siempre se piensa Kafka como un individuo totalmente pesimista. No, 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 era un vitalista total. O sea, no, no es que esta Tengo gente que leerlo. procuraba matarse y eso, no, al contrario. ¿Sabes? Con toda esa metamorfosis, eso es una cosa extraordinaria. O sea, cómo la gente no está pensando ni siquiera que el tipo se convierta en un monstruo. La gente está pensando que no está cumpliendo con lo que dice la norma. Ese es el gran mensaje de Kafka, ¿verdad? Cómo el hecho de convertirte en ese animal, en ese individuo, ¿verdad? Que no puede funcionar en este mundo, te hace ser irresponsable. Y cómo él trata de ser responsable, ¿verdad? De luchar contra las exigencias del sistema y cumplir. No, no, los que me están viendo, ¿verdad? Tienen que leer esos textos clásicos, son extraordinarios porque apelan precisamente a la humanidad. Esos son textos extraordinarios. Y de Hesse, que es uno de mis escritores favoritos, Ujú. Hermann Hesse. Sí, claro, claro. A pesar de que a mí no me gusta mucho el Sí, lobo estepario, sí. Siddhartha es una obra que yo he leído 2 Sí, no, veces. no, no, eso es extraordinario. Eso es una chulería. Sí, eso es el Buda. Pero Sí. hay una obra que no es muy conocida del hombre. Ujú, Mano, eso es una novela preciosa. ujú. Peter Kamentzin. Ok. Ve que no es conocida, No, 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 esa eso no no es tengo como idea. que no. No. Pero yo tengo una edición aquí del 1970 y pico. Wow, qué Y, extraordinario, mano. ese libro, ¿Y la fantástico, lo conseguiste en recomiendo. una librería de Estados Unidos? Sí, yo tengo aquí Mm. esta edición de Siddhartha, que mucha gente Ok. la tiene, y esta es la edición que yo digo de Peter Kamentzin. Wow, mira eso, qué bien. Esta edición no, espérate, el copyright es del 69. Ujú. Esto se publicó originalmente en el 53. First published 61 en Nine Printing. Esto parece que es del 88. Ok, ok. No es de los 70, es de los 80. ¿Y es en inglés esa que tienes tú? Sí, ¿O en Peter español? Kamentzin. Ok, qué Tremenda bien. novela. Wow. Pero ajá, pues, quién sabe, vamos a terminarle en un monte algún día. Porque es que a veces uno trata de entender todo y organizarlo. El orden, el Claro. orden. El orden, seguro, Eh, seguro. la cosa es como que la realidad completa es imposible encapsularla en algo estructurado. No sé. Me estoy yendo como que en un viaje ya. No, 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 al contrario, estás reflexionando, punto. Eso es al revés. La gente piensa que la meditación, eso es a un om y en una esquina. No, no, no. Esto es meditación, esto que tú estás haciendo ahora mismo. Eso es meditar, eso es reflexionar profundamente, mirándote hacia el interior. Nosotros no queremos bailar hacia el interior, jamás en la vida. Cuando tú escuchas el ruido mental que hace, te va a la ducha, te escucha televisión, digo, música, eludes esa realidad. Tú yo no quiero saber de eso, ¿no? Y estar conmigo menos. La gente que en su vida ha estado con ellos mismos, preguntándose. Entonces, cuando la vida los golpea, entonces que se dan cuenta, ¿verdad? De su realidad. Pero la Hmm. gente va de la realidad todo el tiempo, todo el tiempo. Y si te afecta mucho, pues te tomas algo, ¿verdad? Una pastilla, te tomas un palo. La cuestión es evadir de esa realidad. Hay que ser honesto con todo el mundo, pero honesto con uno mismo también. Claro, seguro, Yo creo seguro. que eso es Ujú, algo que yo sí promociono bastante, claro, porque yo soy brutalmente honesto conmigo mismo. claro, Yo creo que eso es saludable y que todo el mundo debería tener eso, porque hay una gente que tiene una idea completamente errónea de sí mismo. exacto, Y hay gente que si tú exacto. le preguntas quién tú eres, no sabe No, contestarte. no. No, porque Pero han ve acá, tú construido, llevas 52 años dentro de ese cuerpo, tú no sabes quién tú exacto. eres. Han construido una idea de ellos mismos, pero no, realmente no saben qué son como tal. Pero son No. unas construcciones que han hecho que le favorece, que yo le da sentido a eso. Pero interesantemente, la persona que me dio el gran consejo de vida, que es la introspección, me lo dio un psicólogo en el colegio de Mayagüez, que era también un místico que practicaba cabala judía. Ah, sí.
Y el tipo ¿Quién? fue el que me habló a mí de la introspección y él me Pero dijo, era mira, un profesor o era un psicólogo como tal del departamento de servicio, era un psicólogo. del Probablemente esté departamento allí de, todavía. exacto. Qué bien, Sí, qué sí, sí. interesante. Y él fue el que me introdujo a la introspección y todo lo demás. Y entonces ahí fue que yo dije, ok, yo tengo que entender por qué yo actúo de la forma que yo actúo, por qué yo reacciono de la forma en que yo reacciono y por qué yo soy como soy. Y Claro, eso es importante. Yo creo que todo el mundo debería seguro. introspeccionar. Y a partir de ahí, lo que estás abriendo una ventana al universo. Abres una ventana al universo. Lo que suceda en adelante es distinto, ¿verdad? No es que tú tienes que comprar, como nos dicen a nosotros, tienes que tener una meta, tienes que estar organizado, tienes que tener esto, tienes que tener... No, ¿y por qué no? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? No, yo abro esa ventana al universo, ese universo inconmensurable, y me siento parte de ese universo. Y me siento lleno de ese universo. Entonces, yo no tengo que estar comprando ninguna idea. Son las películas A Good Will Hunting, ¿verdad? Que el muchacho es precisamente Lo tengo que volver a ver. sí, no, un trabajador de la construcción. Como él hasta cierto punto, claro, tiene toda una experiencia traumática en su vida, ¿verdad? Y cómo eso él lo persigue, etcétera. Y cómo ese psicólogo, que nada más y nada menos que es Robin Williams, cómo él logra, ¿verdad? Sacar ese individuo y ese momento de comprensión es extraordinario porque en todo momento Robin Williams está diciendo, tú no eres culpable de esa realidad. Mm. Pero él sigue atado a esas ideas, ¿verdad? Es como la película The Mission, cuando está subiendo Robert De Niro por uno de los acantilados más terribles y con un peso enorme porque él había matado a su hermano y él lo cargaba como si fuera una culpa. Viene el indio, empieza un indio a romperle el equipaje para que esté más liviano, ¿verdad? Y él se resiste. Eso es exactamente la misma imagen con la otra película. Exactamente lo mismo. Hmm. Entonces, nosotros nos acostumbramos a esas cargas y no queremos salir de esas cargas. Nos sentimos livianos, ¿verdad? Después dice, no, 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 este condicionamiento es lo que me da vida a mí, es lo que tú decías. Cuando se mira al interior, ve eso, ven ese sucio, ¿verdad? Krishnamurti decía hacer un roto a ese que él lo ponía como si fuera un cilindro. Y entonces abajo del cilindro había que hacer ese roto para que siguiera pasando y no se detuviera. Es como darle un delete a esa memoria. Pero si le das delete a la memoria, entonces deja de ser tú mismo. ¿Y por qué tú tienes que ser tú mismo? ¿Por qué tienes que comprar esa idea de que tú tienes que ser de esta manera? Cuando día a día te puedes transformar, porque el presente cambia en todo momento, ¿verdad? Esto es una evolución completa. Entonces, el pretender agarrar algo de esa evolución para tener sentido, lo que tú le estás poniendo es el freno al universo. Cuando tú te acuerdas que hasta había una emergencia que tú vas a dar Ajá. eso es exactamente lo mismo. Ya eso no existe. Ya no existe, ahora das un botón y ya se acabó. Sí, Pero anteriormente tú alabas la palanca sí. y cuando tú te resistes a ver la realidad día a día, a comprender ese mundo inconmensurable de todas esas imágenes que están pasando, y tú te resistes, le estás subiendo la emergencia al carro, ¿verdad? No, 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 tú tienes que fluir con ese universo, porque la realidad se construye todos los días, ¿verdad? Todo, entonces, claro, entonces somos tan arrogantes que nos inventamos toda esta cuestión de la ciencia, nos inventamos la matemática, etcétera, ¿no? Porque el universo funciona ¿y quién dice que el universo funciona de esa forma? Tú que te inventaste una lógica para entender ese universo. Pues el universo no tiene esa lógica que tú dices que tiene. Eso Hmm. te sirve a ti para comprender, para hacerlo más pequeño, ¿verdad? Y tú poder entender o pretender entender eso. Pero no, eso no se logra entender nunca. Por eso si la ciencia sigue investigando todo el tiempo. Bueno, como siempre, yo lo dije desde el principio de la conversación, yo dije, mira, esto es una bolita que en mi mente, esto es una bolita de nieve, tú la tiras y ella Claro, solita va creciendo hasta que llega al final. La claro. conversación fluyó, ya llevamos como 1 hora 50 minutos hablando Wow, eso es increíble, mano. y ha sido fantástico. Eh, Hay dos personas con las que me gustaría hablar, la persona que me dijo que es historiador que ha estudiado a Albizu Campos, Ujú, ujú. Sí, es joven, un joven, un muchacho joven, ah, extraordinario. pues Sí, sería fantástico claro, establecer claro. contacto con él y Ujú. restablecer contacto con el profesor de Sí. filosofía Héctor Heike. Héctor Heike, sí, sí. Voy a apuntarlo aquí porque después Sí, se me olvida. sería Yo soy, fantástico hacer un episodio sí, y hombre, claro. irónicamente llamarle existencialismo con con el doctor Héctor Heike. Exacto. A ver si esta vez a mis 30 años lo puedo finalmente entender. No, es O un por lo tipo menos puedo tener interesante porque él parte de una teoría más naturalista, ¿verdad? Él no es que se oponga terriblemente a la tecnología, pero se resiste a la enseñanza en línea, ese tipo de cosas. Tenemos discusiones, ¿verdad? Yo estoy a la vanguardia de eso, señores, yo lo siento mucho. El hecho de tú tener esta magia
Por ejemplo, ¿verdad? Yo doy una clase en el Centro de Estudio Avanzado. Tenía Sí. un estudiante de Barcelona, tenía una estudiante que vivía en Massachusetts, otra vivía en Orlando, una vivía en Jayuya. ¿Cómo tú logras eso en un salón de clase? Imposible, eso es imposible. Eso es imposible. Eso es Star Trek. Y esto nos da esa herramienta. Entonces, yo puedo filosofar de la misma manera, como lo estamos haciendo tú y yo ahora mismo, Ajá, a través de la distancia. Es más, llego a mucha más gente, pero él no, ¿verdad? Él quiere una cosa más íntima, más y claro, es su proceso de vida, ¿verdad? Yo no voy a discutir eso con él. Y escribió un texto recientemente sobre eso, extraordinario. ok. Bueno, Así que le estaría puedes hablar de interesante eso, hablar ¿verdad? Y sobre él eso. le va a encantar el tema. Sí. No, y Pero, estaría bueno también introducir la gente a temas filosóficos, que pues usualmente lo que se aborda aquí son temas principalmente de historia, claro, claro, pero, claro. pero Ujú. sería una chulería poder hablar sobre eso, Sí, definitivamente. su tesis doctoral es sobre Unamuno, ¿verdad? Y los escritos de Unamuno, en términos, ¿verdad? Unamuno, pero no puedo llamarlo filósofo, pero pues sí hay una ruptura, ¿verdad? Con ese Dios tradicional que hablábamos ahorita. Y hace unos llamados extraordinarios, ¿verdad? Pone Unamuno, Niebla, etcétera, ¿verdad? Todas esas novelas extraordinarias. Y el tipo era un ultraconservador, ¿verdad? Un poema donde él Miguel de dice, Unamuno. Miguel de Unamuno, él dice que la muerte llegará de noche y murió a las 11 de la mañana. Y eso decía, miren, miren el pobre hombre, ¿verdad? Que quería morir de noche con todo. Y a las 11 de la mañana se murió. Entonces, claro, él veía la muerte como un tipo de romanticismo, ¿verdad? De misterio, etcétera. No, es fascinante. Después hablamos de otros temas ay Dios mío, no es el misterio, hay otra cosa que trabaja Freud que se me escapa ahora. Yo trabajo mucho con ese tema, ya mismo lo recuerdo. Y, y es un tema fascinante, ese tema relacionado con el misterio. Tuve una profesora cubana que nos Sí. dio un texto, un curso precisamente sobre ese tema del misterio, pero tiene otro nombre más, ya mismo, después que te acabe el programa, quizá lo recuerde. Pero se puede trabajar con eso. Hay muchas películas que trabajan con esa realidad, ¿verdad? Bien. Ahora que menciono lo de Unamuno y su muerte a las 11 de la mañana, interesantemente yo llevo un par de semanas ya que antes de dormir tengo una lucecita es un clip que se pone en el libro y tú prendes esa luz y no te tienes que levantar a apagar la luz cuando terminas de leer, es una Claro, chulería. exacto. Y el libro se llama Japanese Death Poems, written by Wow, Zen monks and haiku poets on the verge of death. qué diablo, qué Que eso es un extraordinario. libro de eso, Sí, sí, sí. poemas Claro. haiku hecho por monjes Ujú, budistas ujú. antes de morir, Qué on the brutal verge está of eso. death. Exacto, Es bien claro. interesante. Qué bien, qué bien. Y la reflexión a sí mismo, profunda, de mirar las Y pues, posibilidades. Ujú. yo no sé cuán ideal sea leer sobre muerte antes de irse a dormir todos los días, pero bueno, Claro, claro, claro. Y eso toda es esta otra cuestión cosa. de la reencarnación es otro tema fascinante, ¿verdad? Cómo la gente se agarra a esos temas que son, a mí se me hace muy difícil, ¿verdad? Cuando habla de reencarnación dice que tú reencarnas con todo un plan que fue preconcebido y hablaste contra, ¿verdad? No, pero bendito. Y yo no puedo hacer algo distinto. Sí, dentro de la lógica tú puedes tener libre albedrío, pero que libre albedrío si ya escogí el contrato que iba a hacer, tú sabes. Siempre me ha quedado un poquito de problema. No sé qué tú piensas de eso. De la reencarnación. Sí, de todo ese contrato que tú haces para llegar a este mundo. Yo no sé si hay un contrato, no, yo no creo en nada de eso, pero hubo un tiempo en el que yo estuve estudiando lo que se llama el budismo Theravada, que es Ok, la tradición de budismo más antigua que existe, todavía se practica primordialmente en el sureste asiático. Y ellos tienen toda una teoría de que hay una reencarnación, pero interesantemente dentro de esa cosmovisión, la reencarnación no es algo deseable para ok, ellos. ok. Ellos no piensan que reencarnar es algo positivo. Ellos piensan que lo que se debe hacer es meditar, Ujú, alcanzar la iluminación claro, y que esa iluminación rompe con el ciclo de exacto. reencarnación permanente, porque Ujú, el ciclo de reencarnación significa vivir y claro. vivir para ello. Y esta es la parte que yo no entiendo Ujú, totalmente. Culmina el ciclo de sufrimiento porque cuando se vive se desea y el deseo para los exacto, budistas claro. es la fuente de todos los males y el sufrimiento. Sí, así lo dice El Krishnamurti deseo. igual. El deseo, es todo, el Siempre mal de querer todo. algo. Exacto.
Sí, hay una película de Robert De Niro no Robert De Niro, no, de Al Pacino y hay este otro muchacho que hizo Matrix, y es Devil Advocate, el abogado del diablo, y Mm. trabaja, él logra convencer al muchacho, ¿verdad? De eso que tú dices, ese deseo, etcétera. El muchacho logra romper con todo ese mundo diabólico que presenta la película, y al final él le dice, wow, ¿cómo un abogado ha logrado el diablo? ¿Cómo lo ha vestido de Al Pacino? Ha logrado vencer todo eso. Tú me das una entrevista y dices, sí, yo tengo una entrevista. Y él dice, el deseo es todo. El deseo, mira, hasta el final de la película el tipo se lo goza porque logró otra vez llevarlo a ese espacio de deseo, ¿verdad? Es una película extraordinaria de los años 70. Hmm. Sí, sí, sí. El cine ha hecho grandes aportaciones también. Mm, interesante. Bueno, yo tengo un templo budista Theravada como a 2 horas de distancia. Vamos a ver si voy en un futuro otra vez. Wow, mira eso, allá mismo en Estados Unidos. Sí, Increíble, mano. el templo está irónicamente en un pueblo que se llama Temple, New Hampshire. Es un templo y hay monjes budistas allí. Wow. Y Afeitados el yo he coco ido y como 3 todo. veces. Sí. Y se afeitan la cabeza y toda la cuestión, Sí, toda la todo cosa. Sí, ceremonial. Qué sí, brutal. es real, es real. Son, Wow. ¿cómo es? Como en buen castellano, son legit. Exacto, exacto. Sí, Qué brutal está eso. bueno, Esas son las cosas que yo recuerdo mucho de Estados Unidos y añoro, ¿verdad? Toda esa cuestión cultural. Eso no se da en muchos sitios. Y esa es la riqueza que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Con tanto movimiento, tanta locura. Por ejemplo, en Nueva York, por ejemplo, ¿verdad? Que yo vivía, eso, el tren, tú ves tantos periódicos, veías, pues ya que eso prácticamente ni existe, con tantos idiomas, dices, wow, esto es increíble, tantas realidades, tantas mentalidades convergen en este espacio ¿verdad? De este tren. Es mm, extraordinario. Sí, sí. definitivamente. Ujú. Mire, le tengo que agradecer para la gente. Esta conversación se iba a grabar originalmente a la 1 de la tarde, pero tenía unos compromisos y me dijo, mira, puedo cuando llegue a la casa por la tarde, así que yo aprecio el Sí, cómo compromiso no. pues, de mantener la Ujú. grabación y aprecio también que después de un día de trabajo y cansancio hayamos tenido esta conversación. Eso No, se hombre, agradece. seguro que sí, a la orden siempre, Bueno, seguro. muchísimas gracias, doctor Carlos Hernández, por haber Cómo no, participado de esta edición del Archipiélago cómo no, Histórico. Seguiremos en contacto. Y cómo no. nada, esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Bien. Hasta la próxima.